Hola, 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 muy buenas tardes. Arrancamos una emisión nueva de Quédate y de una manera muy particular. Hola, Tati, ¿cómo estás? Luigi, desde acá, desde casa, nos cuidamos, ¿eh? Nosotros, vos en el piso, yo acá en casa, cuidándonos, haciendo todo bien porque es un momento dificilísimo el que estamos atravesando. ¿Sabés qué pensaba? Que nuestros televidentes que arrancaron con nosotros hace un poquito más de un año, los fuimos acompañando, nos fueron acompañando y están entendiendo que hay un tiempo crítico, un tiempo muy particular, 2 semanas de muchísimo cuidado, casi 30.000 infectados en un solo día y de verdad necesitamos mucho aguante, mucho hombro, mucho coraje argentino hoy más que nunca, pero no de bravura, sino de templanza, de cuidado y de respeto, ¿no es así? De cuidarnos entre todos, de hacer lo que tenemos que hacer, porque bueno, nos cansamos de decir, basta de fiestas clandestinas, basta de salir cuando es necesario, es solo para trabajar, es solo para ir al colegio. Bueno, se pidió y se apeló muchísimo a la responsabilidad individual y hoy hay que ajustar un poco más. Es así, después podremos discutir cuánto más, con qué medidas, cómo ayudamos a los sectores más golpeados, pero lo primero y sin ningún lugar a dudas es la salud, Luis. Seguro, creo que en esos 2 andariveles vamos a desarrollar un programa especial. Recordemos, estamos viviendo las primeras horas. El viernes a las 0 hora comenzaron las nuevas restricciones que tienen que ver con una nueva etapa en AMBA. ¿Qué es AMBA? Capital Federal y Gran Buenos Aires. Capital superó los 3.300 casos en 24 horas y provincia de Buenos Aires superó los 15.000 casos. Claro, vos tomás los números y decís, provincia estalló. No, provincia tiene 6 veces más población que la ciudad de Buenos Aires. Ambos distritos están detonados en cantidad de casos y el sistema privado de salud en Capital, por ejemplo, ya tiene una ocupación superior al 95%. El público tiene todavía alguna posibilidad de atender, ¿no es así, Tati? Así es, y el peor fantasma, ¿no? Enfermarnos, sea por COVID o por cualquier cosa, y no conseguir una cama. Todos nos enteramos esta semana de casos que estuvieron circulando, de gente que estuvo horas dando vueltas para conseguir una cama. Ese es el peor fantasma, el que necesitamos evitar y cuidarnos entre todos como sea. Hay que decir, Luis, que en estas primeras horas del nuevo DNU, que ya está en el boletín oficial, hubo un alto porcentaje, una muy buena respuesta en el acatamiento de la gente, lo dijo el mismo presidente de la Nación. Sí, anoche, de verdad hay que decirlo, primera noche completa que uno puede ver desde las 20 horas la restricción. Circulé por varios barrios porque termino en la radio a las 9 de la noche y recorro 3 barrios hasta llegar a casa. De verdad no volaba una mosca. De la misma manera hay que decir que en la tarde de hoy, con este hermoso clima que hay, que muchos salieron a disfrutar el mediodía, se inundaron las calles de Colegiales, Villa Crespo, Palermo por lo pronto. Pero por estos temas vamos a hablar con una persona que es especialista, justamente es infectólogo del Hospital Muñiz, el doctor Tomás Orduna. Orduna, muy buenas tardes. Aquí Tatiana Yapiro y Luis Bremer lo recibimos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto compartir con ustedes. Estamos preocupados y ocupados, ocupándonos de una situación que ¿cómo calificaría usted? Es una situación bastante problemática en términos de tener números cercanos a las 30.000 personas en el día de ayer registrados, que evidentemente justifican con creces por qué hubo que progresar en las restricciones, puesto que de seguir de esta manera, en menos de 20 días íbamos a estar muy por arriba de 50.000-55.000 casos y sabemos que a mayor cantidad de casos, indefectiblemente va a haber una suerte de derrame, por decirlo de alguna manera, con casos graves y que requieran de terapia intensiva. Así que la situación, como usted dice, es preocupante por un lado, con mucha ocupación por parte de las autoridades sanitarias de cada uno de los distritos y de todo el conjunto del equipo de salud que le pide encarecidamente a la comunidad que acompañe haciendo cada uno lo que tenemos que hacer desde nuestro lugar. Tati. Doctor Orduna, quería preguntarle cómo reciben ustedes o si lo han visto ya en el hospital, esto que manifestó el presidente del crecimiento en la curva de contagios de lo que va de 9 a 19 años. ¿Se empieza a notar esto? Sí, nuestro hospital por determinadas características fuertemente tenemos pacientes de arriba de 18, o sea, no somos un hospital paradigmáticamente pediátrico. Por lo tanto, lo que sí le puedo decir es que la internación de carácter global en las últimas 2 o 3 semanas
es fuertemente de personas de grupo etario por abajo de 60 años. Diría que entre 30 y 50 es la que tiene mucha presencia dentro del hospital, muchos de ellos con cuadros con requerimiento de oxígeno, y ahí hay un cambio cualitativo en el tipo de pacientes comparado con lo que ha sido la primera ola, donde fuertemente el grupo de más de 60 tenían estas características de cuadros graves y por supuesto lo que fue de cuadros críticos con la mortalidad donde el 85% correspondía a mayores de 60 años, sobre todo más de 70 años. Hay un cambio cualitativo sin duda. Doctor, usted hace 2 semanas, específicamente un poquito más de 2 semanas, el día 30 de marzo, daba cuenta de que justamente la escuela, no específicamente lo que ocurre dentro de los colegios, sino la llegada, la movilidad, era un vector de contagio. Lo dijo hace un poquito más de 2 semanas. ¿Sigue sosteniendo eso? Por lo menos es lo que creo. Algunos estudios sabemos todos que pueden tener controversias, pero el último que salió esta semana, que se hizo público ayer, anteayer, de la revista Lancet, muestra que todo lo que hace al entorno de la escolaridad presencial puede generar un aumento en la cantidad de casos habida cuenta de lo que ocurre no dentro de las instituciones educativas donde se cumplen protocolos, burbujas y demás, sino en lo que hace al transporte, al momento de la socialización, alrededor de la entrada y salida de los alumnos por parte de padres, abuelos, de todos aquellos que acompañan, sobre todo a los chicos de edad primaria. Ahí recuperamos al doctor, estamos hablando con el infectólogo, el doctor Tomás Orduna del Hospital Muñiz. Él es parte del comité asesor, Tatiana, y daba cuenta de lo que ocurre no dentro de los colegios, porque hay que decir que los ámbitos protocolizados, por algo están protocolizados, reducen notablemente la posibilidad de contagios. Sí, ahí está el punto en discusión. Seguramente después nos vamos a meter de lleno en lo que tiene que ver con la presencialidad. Es la gran discusión que hoy se está dando a nivel político y con los padres. También nos vamos a meter en eso. Otro de los puntos interesantes que decía Luis, el doctor Orduna, tiene que ver con la baja en la edad de los pacientes, ¿no? Hablaba de pacientes de 40, 50 años con necesidad seria de respirador, de mecanismos mecánicos, que valga, perdón, la redundancia, que ayuden a respirar y que nos asistan mecánicamente en cuadros críticos de COVID, cuando veníamos hablando de mayores de 60 que hacían. Ahí lo recuperamos al doctor Beo. Tatiana, pregúntale vos, tranquila, dale al doctor Orduna, que está ya en contacto. Aprovecho, doctor, quería preguntarle, a ver, 2 semanas con estas restricciones, 2 semanas más guardados, 2 semanas si nos la tomamos con mucha responsabilidad, con seriedad, estamos en casa. ¿Cómo se pueden traducir en la curva que estamos viendo que no para de crecer? Bueno, a partir de la segunda semana deberíamos ver una estacionalidad en la cantidad de casos, aquello que el año pasado ya referenciábamos como amesetamiento, y recién hacia el final de la segunda semana y ya entrando en la tercera, que ya no sería hipotéticamente con estas restricciones, en una baja muy poderosa que tiene que ver con si logramos el éxito de estar durante 2 semanas evitando la transmisión entre persona y persona. Esto lo vamos a ir viendo graficado en el día a día para poder llegar a un 30 de abril en el cual esperamos todos, esto sea realmente eficaz. Y después, por supuesto, viene un mes de mayo en el que tenemos que seguir haciendo un fuerte trabajo individual, cada uno con mucha conciencia solidaria, con conciencia participativa en lo que hace a la prevención durante todo este otoño-invierno, porque tenemos el momento de una posibilidad de mayor transmisibilidad asociada con el frío y lo que nos obliga a estar dentro de espacios cerrados. Hay que recordar ahí, en ese caso, la necesidad de generar aireación adecuada de los ambientes, por lo cual esto no termina el 30 de abril ni, digamos, por ningún motivo puedo pensar eso. Tomo eso, doctor, porque me parece que va de la mano de un proceso de vacunación intensivo respecto de las vacunas a las que la Argentina, como tantos países, pueden acceder, en una pulseada que en un ratito vamos a analizar con un colega de cómo está el mundo respecto de las vacunas, quién las acopia, quién las produce y quién no las quiere ceder cuando tienen hasta 9 dosis por habitantes en sus respectivos territorios. Pero por otro lado, usted dijo hipotéticamente, ese es uno de los temores que tiene la población, ¿son solo 15 días
o luego de los 15 días, si esto no baja, como ocurrió en algunos estados, por ejemplo, brasileños, puede extenderse una semana más? Bueno, no puedo hacer futurología y creo que lo que ocurra es en definitiva el resultado final de la acción colectiva de todo nuestro tema relacionado con estar conscientes en prevención. Porque no se trata de poner solamente medidas restrictivas, tiene que haber un acompañamiento masivo como lo hubo en gran parte de los momentos en que se pidió el año pasado. Esto no es mágico, no es que porque por un DNU se instalen cuestiones restrictivas ya vamos a tener un resultado exitoso. El resultado exitoso termina siendo en la sumatoria de cada una de nuestras acciones individualmente. Así que como estemos el 1 de mayo va a depender de lo que hagamos cada uno de nosotros. Quedó clarísimo. Tatiana. Doctor, le quiero preguntar cómo es la situación que se vive hoy dentro del hospital respecto del agotamiento de los médicos. Los médicos han estado, médicos, enfermeros, todo el personal que trabaja en la primera línea de batalla, que hace más de un año le pone el cuerpo a esta situación. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Con qué agotamiento, en qué condiciones llegan a esta segunda ola? Bueno, realmente con mucho cansancio, porque nosotros somos parte de una comunidad, de una sociedad dentro de un planeta que está hackeado por esta pandemia. Por lo tanto, lo padecemos también en el día a día, en nuestros domicilios, con nuestra familia, con nuestros amigos, la imposibilidad de encontrarnos con los afectos, o sea, lo que le pasa a cualquier persona de la sociedad nos pasa a nosotros, pero amén de eso tenemos la alta carga de estar trabajando en salud, de estar lidiando con la pandemia, de estar lidiando con una modalidad de atención que nos obliga a estar totalmente protegidos, con todas las máscaras, con todo lo que hace a los barbijos, a los equipos. El estar pensando permanentemente en COVID, el tener que estar estudiando todo el día sobre COVID, la verdad que por momentos es abrumador y yo creo que a esta altura sin dudas hay mucho cansancio, pero independientemente del cansancio hay una gran entrega del equipo de salud y lo vemos todo el tiempo, no le bajamos los brazos. Seguro, doctor. Primero es importante comentar en primera persona cuál es la sensación y la situación interna de los médicos que están en primera línea de combate contra el coronavirus y también compartir con la población que cada uno, aquellos que dicen son más del 70% que se vienen cuidando, se cuidan ahora y se seguirán cuidando en tanto y en cuanto siga esta pandemia, le ponen verdaderamente mucha voluntad, mucho cuerpo y mucha templanza. Digo, saber que no es una situación de unos o de otros, ni que es un capricho gubernamental, sino que es algo que atraviesa un mundo que está expectante ante esto. Algunos países con más recursos y más fuerza de combate, Reino Unido vacunó a 40 millones de personas y aún así tiene más de 110.000 muertos en su haber del año pasado. Pero ayuda a acercar, ¿no? Para muchas familias que dicen, ¿y cuánto más? Como si hubiese pasado y volviésemos a subir ahora una pandemia. No, la pandemia nunca pasó. Exactamente, la pandemia nunca pasó, está durante todo este 2021 y lamentablemente va a tener un coletazo y una extrapolación hacia el 2022. Tenemos que ser conscientes de eso porque el esfuerzo no termina, vamos a necesitar renovar mucha energía porque esto sigue en el planeta durante mucho tiempo. Recordemos, el virus ha generado variantes, hay que tener nuevas tecnologías y probablemente versiones corregidas y mejoradas a futuro de las vacunas que nos van a ir protegiendo cada vez mejor contra estas variantes. En realidad estamos todavía realmente en el medio de una pandemia, no lo debemos olvidar, comparto plenamente. Tatiana. Nosotros estamos hablando de segunda ola y hay países que ya están hablando de la cuarta ola que están atravesando y recién mencionábamos la importancia de las vacunas, nos vamos a meter de lleno en ese tema en un ratito nada más, pero doctor, mientras aparecen nuevas variantes, hasta que no haya una inmunidad de rebaño a nivel mundial y la importancia de que la vacuna llegue a todos los rincones del país, ¿pueden aparecer variantes más fuertes todavía de las que conocemos? ¿El virus se hace cada vez más potente? Hipotéticamente puede ocurrir. En general los virus lo que tratan es de adaptarse cada vez más a su huésped, en este caso al huésped humano, por lo cual deberían hacerse menos letales, es decir, generar menos daño, pero lo que continúan teniendo es cada vez mejor facilidad en la transmisión persona a persona. ¿Y qué ocurre? Que aunque individualmente una variante tenga menos daño, el hecho de que estén enfermando mucho más rápidamente a muchas más personas, tarde o temprano puede llegar a aquellos que tienen factores de riesgo. Por eso
el peligro que hacen variantes como la que conocemos de Manaus y Gran Bretaña que tenemos circulando, es que ocupando el nicho ecológico, desplazando la variante original de Wuhan, generen muchos casos, y siempre eso, vuelvo a decir, va a tocar a alguien que tenga obesidad mórbida, diabetes insulino dependiente, o tenga 70 años y por alguna razón todavía no se vacunó, y ahí vamos a tener el espacio de críticos y graves, independientemente que hay mucha gente de la comunidad menor de 60 años que hoy, insisto, estamos viendo como mínimo con requerimiento de oxígeno, quizás sin progresar a cuadros graves de terapia, pero sí con requerimiento de oxígeno, con neumonías importantes. Así que la única manera por ahora preventiva es la primaria, evitar contagiarnos, y la secundaria, tener, como usted dice, la accesibilidad a vacunas, que esperemos siga siendo todas las semanas con un cargamento nuevo para poder ir primero protegiendo doctor. a los que necesitan, segundo, a lo largo del tiempo, el rebaño. Buenísimo, doctor. Muchísimas gracias. Impecable. Bien lo que decías, Tati, respecto de las vacunas. A las 2 de la mañana salió un vuelo a Moscú y en las próximas horas llega este fin de semana también el primer envío de COVAX, que son más de 860.000 vacunas de AstraZeneca. Así es, una gran noticia para la Argentina que lleguen vacunas, porque hay zonas, ya sabemos, provincias que están quedando prácticamente sin nada, así que se va a poder empezar a vacunar rápidamente. Sabemos que falta un montón, sabemos que falta un montón, no somos necios en esto, pero es una buena noticia siempre que nos enteramos que llega un avión con vacunas, es una gran noticia para la República Argentina. Y vamos a la otra pata de esta pandemia, no solamente la pandemia sanitaria, la pandemia económica, que insisto, no es que pasa en la Argentina, nos pasa a nosotros, el destino está en contra de nosotros los argentinos. Estamos hablando de 1 millón de nuevos pobres en Italia, estamos hablando de la peor recesión española de los últimos 30 años. Estamos viendo una Alemania, una economía fuerte también muy lastimada. Pero claro está, en nuestro país, actividad que cierre, actividad que va a necesitar algún tipo de asistencia. Caro Suárez, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Tati. Efectivamente, conocimos el DNU que comenzó a regir a las 0 hora del viernes 16 con algunas restricciones y por ende también algunas medidas económicas para tratar de paliar esto, ¿no? Tenemos consultorio, Tatiana, ¿te parece si arrancás desde tu casa? Me encanta el consultorio, y le decimos a la gente que nos puede seguir escribiendo, que nosotros juntamos todas las preguntas y las respondemos siempre con Caro. Vamos a la primera, si les parece, con placa, para que Caro pueda responder. A ver qué nos pregunta la gente. ¿Cómo será la ayuda para titulares de asignaciones y monotributistas? Caro, se anunció esta semana una nueva partida, ¿no? Efectivamente, fue la propia titular del ANSES, Raberta, que a través de una conferencia de prensa dejó en claro que esta ayuda, este refuerzo para los titulares de asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo y monotributistas de las categorías A y B, es decir, hasta 313.000 pesos por año, son las categorías más bajas. Para ellos va a ir destinado esta ayuda, a diferencia del IFE. Se preguntaban muchos si había IFE o no. El IFE fue en una etapa de aislamiento y no fue local. Recordemos que las palabras del presidente apuntaron a la región del AMBA, que es la más detonada de cantidad de infectados. El IFE era cuando había un aislamiento de todo el país, nadie podía salir de la casa, y fue un suplemento que aparecía cada 2 meses, ¿no? Y aproximadamente. Esto, claro, y lo hablamos con Tati en su momento, ¿no? Este ingreso familiar de emergencia era porque había aislamiento, no había actividad. Hoy hay actividad, hay algunas que están resentidas, por eso se busca que 1 millón de beneficiarios, que serían principalmente las madres de los niños, tengan este beneficio. A partir, Tati, del próximo lunes 26 de abril se va a hacer efectivo este pago automático. No hay que hacer ningún trámite previo. Bien. ¿Cómo saben? Bien, es automático. Claro, ¿cómo saben cuándo les corresponde, Tati? Bueno, el lunes 26 de abril es para los DNI de los titulares terminados con 0. Al día siguiente 27 con 1 y así durante los siguientes 10 días para completar la terminación del DNI. Vamos a la siguiente pregunta, que tiene que ver con los locales. Sí, hay muchos que se lo preguntan. ¿Qué empresas podrán acceder al Repro 2? Primero explica qué es el Repro y luego qué empresas pueden acceder. Exactamente. El año pasado se escuchó mucho el ATP como ayuda para las empresas que tendrían algún conflicto porque no podían, por supuesto, desempeñarse, y trataban de esta asignación para ayudar a los trabajadores. En esta oportunidad
buscan focalizar de la misma manera que están haciendo con esta asignación, este bono de los 15.000 pesos. ¿A quiénes? A sectores obviamente perjudicados. ¿Quiénes son estos sectores? Gastronómicos, hoteleros, turismo y cultura. Básicamente los que se van a sentir más perjudicados por estas decisiones que se están llevando adelante. ¿Qué es lo que se hace? Se da un aporte económico que se incrementó, como lo adelantamos la semana pasada, actualmente por empleado al monto de 18.000 pesos. La diferencia con el ATP es que el ATP en tiempos de aislamiento, donde no había ninguna actividad, nadie podía abrir un local, llegaba a 30 y pico de mil pesos, que era la mitad de un sueldo. Era la mitad de un sueldo, pero con tenía un tope. Techo, claro. Con un tope de 30 y pico mil. Estos son 18.000. Estos son montos fijos. Son montos fijos, por eso son 18.000 pesos. Y el último valor que conocíamos era de 12.000. Recuerdo, Tati, la semana pasada que me preguntó en cuánto se incrementaba y ya se está iniciando el trámite. Desde el sector gastronómico, que es uno de los que ya recurrió a las ayudas del gobierno, dicen que no es tan sencillo. ¿Por qué? Y aquí la clave. Tienen que demostrar una caída, Tati, en la facturación de marzo del 2021 superior al 20% comparada con marzo del 2019. Y ahí está el dato, ¿no? Hago una pregunta ahí porque me llega mucho consultas por este tema. ¿Tiene que ser un comercio que tenga absolutamente al día el pago de sus impuestos? En realidad tiene que estar al día con todo, básicamente. Así que puede ser que esa respuesta los limite o los deje fuera, porque dentro de la práctica es lo que vienen diciendo o lo que vienen señalando algunos titulares o dueños de principalmente negocios gastronómicos. Sin embargo, el jueves lo escuché a Santiago Cafiero, Tati, creo que vos también, decir que iba a haber como unas condiciones excepcionales, porque claro está que muchos locales, muchos bares, muchos restaurantes, después de un año y días de tanta caída, muchas veces han dejado o han pasado o han postergado algunos pagos e indudablemente la ayuda igual la precisan. Bueno, hay que ver si estos días se pulen estas cuestiones que está apuntando justamente Tati. Por eso comenzó a darse a conocer y el trámite está ya en inicio. Así que veremos qué pasa con algunas cuestiones que seguramente se van a corregir. Bien. Sí, lo vamos a ir siguiendo porque tiene que ver con esto. Por un lado, lo que decía Luis, el atraso en un año que fue muy difícil para toda la sociedad y también el alto porcentaje de comercios en la informalidad que conocemos que existen en la Argentina. Pero, Caro, si te parece, quiero ir a la próxima pregunta, que es un tema que preocupó todo el año pasado y vuelve a preocupar. ¿Qué pasa con los alquileres? ¿Quedan suspendidos los desalojos? Oficialmente, Tati, al día de hoy no hay una decisión que sea, digamos, que esté con el refuerzo de más allá de lo que dijo el presidente. Esta semana el presidente dijo que se iba a reunir con el titular de Hábitat, hablamos de Ferraresi, para justamente determinar qué iba a pasar con el desalojo. Desde el 1 de abril, quedado, como se dice comúnmente, sin control. Es decir, ya no corre más este control para evitar los desalojos y también para evitar el incremento. Ustedes se acuerdan cómo se llevaba adelante durante 2020. Es decir, no se aplicaba aumento alguno a los meses que debía actualizarse el alquiler. ¿Qué sucede ahora? Bueno, se buscan dos cuestiones. La primera, evitar los desalojos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una economía muy sensible y lo que se ha visto es que jubilados y pensionados o hogares monoparentales son los que serían los más perjudicados. Yo me pongo en los dos lados. Creo que con Tati siempre hacemos este ejercicio. Una persona que tiene un monoambiente en alquiler y que con ese ingreso tal vez puede pucherear o vivir en los años avanzados de su vida. Y por otro lado, quien le alquila ese departamento que tal vez en este año perdió el trabajo o le ingresa la mitad del dinero. Digo, son dos cosas muy sensibles también. Exactamente. Desde comienzo de abril lo que se dio es la conciliación, este espacio de negociación para justamente ver si tenían que cancelar esta deuda. Recuerden que tenía un interés del 20%, que se fijaba entre 3 y 12 cuotas fijas, pero esto no se lleva a cabo a partir de ahora. Justamente se está tratando de demorar para ver si hay una demora en los desalojos y también en un futuro congelamiento. Recordemos, en términos generales, el último año los alquileres aumentaron, Tati, un 60% y se estima que ese porcentaje pueda acompañar si hay una decisión de un supuesto congelamiento para los futuros contratos. Bien, Tati, la siguiente tiene que ver con esto, ¿no? Sí, tiene que ver con eso y me quiero sumar a lo que está diciendo Caro. Quiero hacer ahí un parate también.
el aumento en los alquileres. Hoy buscar un departamento o una casa o lo que fuera para alquilar es absolutamente difícil. Hay muy pocas unidades y a precios disparatados. En algún momento se va a tener que acomodar el mercado o lo van a tener que acomodar con alguna medida porque está realmente muy difícil. Totalmente. Justamente lo que se había visto era que recordemos, ahora los contratos para domicilio son de 3 años y hay un régimen que comienza a regir desde el año pasado, desde la ley de alquileres, que fija un porcentual de actualización de ese alquiler. Por tanto, la suba es muy elevada al comienzo del momento que te den la llave. Los intereses, los aumentos son muy importantes, por eso te manejaba un 60% y lo que se espera es que también sean muy elevados si se anuncia oficialmente un congelamiento hacia el futuro, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta que tiene que ver con justamente servicios y van a seguir aumentando. A ver, tiene que ver con telefonía. En este caso, muchas personas se preguntan, bueno, aumentaron las prepagas nuevamente, aumentó la nafta en la madrugada de hoy, muchos dicen, bueno, va a empujar los precios y también van a aumentar los planes de telefonía celular o internet. Algunos se preocupan porque llegó algún rumor de que podían aumentar. Desde la ENACOM, que es el organismo que controla las comunicaciones, el ente que regula las comunicaciones, informaron que ni en abril ni en mayo habría aumento posible. Se está, por supuesto, viendo cuándo se podría llegar a aplicar. Pese a eso, hay una situación particular con una empresa de telefonía que no ha respetado los porcentajes de aumento autorizados. Ha aumentado de más. Ha aumentado de más y esto desde el mes de enero. Así que hay una diferencia porcentual que en algunos casos ya se está reclamando también en lo que sería defensa del consumidor y hasta la justicia. Claro, porque es un elemento vital. Digo, si uno tiene que estar distanciado físicamente. Clases. Claro, uno recurre mucho más a todo lo que es el sistema remoto, ni que hablar el celular, llamadas con imagen que se usan a través de redes sociales como por ejemplo WhatsApp, y ni que hablar las clases remotas y el teletrabajo, que es otro tema, aunque no sé si ya las empresas adecuaron, Tati, informame vos, algún tipo de dinero extra hacia los empleados que se sumaron a esta modalidad de empleo. ¿Dinero extra quién? Avísame donde haya dinero extra que mando un currículum. No, porque la ley de teletrabajo, ¿te acordás que vino Facundo Moyano a Quédate? Incorporaba ese ítem dentro de lo que es tanto equipamiento como también servicio, ¿no? El servicio que el empleado va a tener que pagar. Claro, sería contrafactura porque tendrías que demostrar el consumo de electricidad, también la cantidad de megas que utilizabas para tu conexión, muy difícil en la práctica, claro. Y veremos cómo también eso va, ¿no? Bien, en un ratito seguimos, si te parece, Tatiana, con este consultorio que siempre es importante, que siempre nos interesa, y Caro Suárez, que siempre es muy, muy específica. Bueno, avísame, Mona, ¿para dónde vamos? Vamos al móvil. Nos vamos a La Plata, Luis. Ahí va. Presentalo vos, Tati, con todo. Nos vamos a La Plata con nuestro compañero Pablo Costa, si te parece, que está ahí en el Hospital San Martín. Gracias, Pablo. Hola Tati, hola Luis, gracias. Estamos en La Plata, exactamente en la puerta del Hospital San Martín, con Ana Laura González, que es intensivista y además una de las encargadas del hospital, la directora adjunta del hospital. Bueno, antes que nada queremos ver cómo vienen estos días respecto a la cantidad de pacientes y demás, y ella, por ser la primera línea de batalla, por estar en contacto con la gente, podemos tener, más allá de los fríos números, cada historia es una familia, una persona, así que podemos charlar con ella en profundidad. ¿Cómo estuvieron los últimos días, Ana Laura? Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, los últimos días, hace más o menos 10 días, estamos en una montaña rusa que no para. El hospital se llenó de golpe y bueno, tenemos mucha más ocupación de la que teníamos, conviviendo ahora patología COVID y no COVID, pero las neumonías por COVID, que es la patología que es interna, y las formas severas en terapia intensiva han crecido súbitamente. Así que estamos con mucho trabajo, mucha intensidad. Ana Laura... Tatiana, la doctora ya los está escuchando. Sí, buenas tardes, Ana Laura. Mi pregunta es, hoy por hoy el porcentaje de terapia intensiva, de ocupación de terapia intensiva, ¿cuál es en su hospital? Mira, en el peor día de esta semana, que fue de mucha intensidad, hemos tenido un 90-95% de ocupación.
Ahora justo recién hablé con uno de los jefes de la terapia que estuvo hoy temprano y bajaron un poco las camas, hemos podido sacar algunos pacientes y estaríamos en un 80, 85. Estamos medio siempre en ese nivel, ¿sí? La provincia activó un sistema de redes de derivación. Justo ayer tuvimos una reunión con directores de sanatorios privados de acá de La Plata, con gente de IOMA, de PAMI, de las principales obras sociales para generar esta red entre todos y que no haya un colapso y donde haya una cama y estar muy ahí a tiro para poder derivar a los pacientes. Bueno, esta semana justamente hablé con colegas suyos de la localidad de Olavarría que daban cuenta de la difícil situación cuando llega una persona por accidentología o por coronavirus, por lo que fuere, y tener que derivarlo porque se activa una logística muy compleja, ¿no? Que es conseguir una cama lo más próxima posible como para que tenga resguardo. Claro, absolutamente. La idea igual es que ese politrauma que entra o el paciente que entra en insuficiencia respiratoria no sea esa persona a la que se derive. Entonces, un poco el trabajo de gestión nuestro es de los pacientes ya internados que están quizás menos graves o en este hospital, que es un hospital de alta complejidad, pacientes que no tienen tanta complejidad, poder derivar esos para darle lugar a ese trauma que entra o a ese COVID en insuficiencia respiratoria. Tatiana. Le quiero preguntar, Ana Laura, muchísimas gracias por ponerle el cuerpo como se lo ponen y volver a lo que decía Pablo cuando empezamos a hablar, ¿no? Cada historia, cada persona, cada paciente es una historia, es una familia, es un mundo detrás. Y cuando ustedes hablan del 95% de las camas de terapia ocupadas, me imagino la situación cuando llega un paciente que ustedes saben que necesita o va a necesitar próximamente un respirador. ¿Qué es lo que se hace? Explícame cómo es ese momento, Ana Laura, por favor. Gracias, Tatiana. Hoy el momento es otra vez duro por la coyuntura del virus, pero también porque tuvimos que volver a vaciar el hospital de familiares y de acompañantes, que eso lo habíamos recuperado y eso es otra vez duro, los informes telefónicos, las familias que no pueden despedirse de los pacientes. Eso me parece que es lo más difícil para el personal de salud y para la gente, obviamente, para la familia y para los pacientes. Hoy, bueno, estamos otra vez manejándonos así con los informes telefónicos y nosotros acá en el hospital tenemos un programa que es un grupo de gente con una herramienta que comunica a las familias con el paciente mediante teléfonos o tablets, hacemos videollamadas. Y hemos tenido situaciones difíciles, pero que estuvo bien implementado la despedida por esta vía, por un video. El ministerio nos dio un montón de tablets para este grupo de trabajo para poder tener esa conectividad entre la familia que está en su casa, que también están aislados. O sea, muchas veces sucede que si pudieran venir al hospital no pueden porque están cursando su aislamiento por contacto estrecho. Y bueno, hemos tenido algunas despedidas tristes, pero menos tristes que si fuera telefónicamente por esta vía de contacto, y eso es lo más duro que hay. Es una herramienta, Ana Laura. Me habías preguntado cómo es el momento. Sí. Sí. Te escuchamos. No, el momento ese del respirador, y bueno, es un momento recontra crítico porque llega el paciente que lo trae o una ambulancia o lo trae también en un auto su familia, porque en la desesperación a veces no hay tiempo de esperar al móvil. Y bueno, llegan a la familia que decirle andate a tu casa porque sos contacto estrecho y a partir de ahí es la atención en el área de la guardia como ocurre con todas las emergencias, digamos. O sea, Ana Laura, tienen doble protección. Digo, cuando reciben a un paciente con una familia que fue contacto estrecho, no solamente se tienen que proteger y cuidar por este ser humano que requiere de ustedes para poder vivir, sino también de los familiares que tristemente tienen que despedirse en la puerta del hospital. Estamos hablando de un aspecto, el aspecto humano de la situación, no tantas veces narrado. Tal vez hubo algunos testimonios como el de Gustavo López, se me viene a la mente, que daba cuenta de lo difícil que era estar internado, saber que en una hora puede variar la concentración de oxígeno en sangre, que tal vez uno necesite una mascarilla, que no haya un familiar cercano para sencillamente que le tenga a uno la mano. Es el otro aspecto que poco se cuenta, ¿no?
Absolutamente. En ese sentido, nosotros que somos el equipo de salud nos convertimos también en los acompañantes de esas personas, porque, bueno, yo me acuerdo hace poco tuve que intubar a una mujer que estaba mal, pero que estaba lúcida, consciente, entonces le tuvimos que explicar, mirá, te vamos a dormir, pero no te preocupes, no vas a sentir nada, no vas a sentir dolor. Y ella nos dijo, por favor, lo único que quiero es que me digan que no me voy a morir. O sea, esa situación también nosotros nos enfrentamos. Digo, por ahí uno piensa en el intensivista diciendo, bueno, total, te llega el paciente en coma y no te enterás de nada. Y no es así. Entran pacientes que hablan y que en poco tiempo se deterioran y nosotros tenemos que ahí, vivimos los dos lados, digamos, el paciente lúcido hablando y a los pocos minutos el Ana paciente Laura, dormido en coma y conectado en que respirador. te emocionás en algunos momentos contando estas situaciones, cuando decís cómo el paciente se deteriora. Y bueno, es movilizante. Cómo son las despedidas, digo, por un lado lo humano del médico y por otro lado si hay algún caso en particular que recuerdes, alguna familia, algo que te haya conmovido profundamente. Y los casos que más nos conmueven a nosotros son los casos de compañeros. Y hemos tenido compañeros internados y eso es difícil. Trabajadores y trabajadoras del hospital, porque uno también quiere estar internado en su casa, digamos, en el lugar de trabajo. Y eso es difícil para todos, ¿sí? Sobre todo porque uno conoce el entorno, conoce a la familia y tenemos que tratar de cumplir las normativas con ellos igual que con cualquier otra persona, pero al estar más cerca afectivamente y es más difícil. Sí, hace poco falleció una enfermera que era jubilada de la terapia intensiva nuestra y había mucho contacto y bueno, fue una situación muy difícil, sí. Bueno, este otro espacio, que es el espacio de acercarnos un poco a ustedes y que ustedes se acerquen a nosotros de la forma más directa, que es con este testimonio, porque cuando uno ve por la calle, y para eso en este caso dentro de un estudio tenemos el tapaboca, el tapanariz, boca y mentón, así se debe decir este barbijo, es para que las personas que anden por la calle con el barbijo por debajo de la nariz entiendan que no sirve para nada, entiendan que es una burla, entiendan que se pueden contagiar y entiendan que lo peor, pueden contagiar a otros. Absolutamente. Nosotros siempre que cuando me piden, bueno, ¿cómo te gustaría concluir o qué mensaje querés dejar? Hoy el mensaje es un llamado desesperado a la solidaridad comunitaria porque el personal de salud estamos todos muy, muy cansados y sabemos que le tenemos que seguir poniendo el cuerpo y en especial en la terapia intensiva cuando la ola baje, digamos, o este pico de contagios baje. Nosotros vamos a seguir trabajando muchísimo porque los pacientes que ingresan a la terapia intensiva son pacientes de estadía prolongada, están 4, 6, 9 semanas internados. Entonces, si en 4 o 5 semanas la curva baja, todas las terapias intensivas que hoy están llenas, lo van a estar llenas por lo menos 2 meses más. Y eso es trabajo intenso diario. Entonces, pedimos que se cuiden, que utilicen el barbijo o el tapaboca nariz adecuadamente. La nariz tiene que estar debajo, ¿sí?, del barbijo, tiene que estar aquí ajustado para no estar emanando secreciones, respiración, etcétera. Distancia más de 2 metros y lavado de manos. Y desde ya ambientes abiertos, ventilados, de menos de 10 personas y bueno, todo el resto de las indicaciones del protocolo. Clarísimo. Tati. ¿Han recibido en el hospital familias también internadas? Hablabas de casos recién de compañeros del equipo médico del hospital, de colegas, pero ¿hay familias, hay parejas, hay padres e hijos que hayan estado internados en el mismo lugar en forma paralela? Lo que nos ha pasado muchas veces es que como hay un delay en el inicio de los síntomas, o sea, un familiar se enferma, los contactos estrechos van a presentar los síntomas en los próximos 7 a 14 días. Entonces, ese delay de manifestación de síntomas ha hecho que mucha gente digamos, del mismo círculo familiar tenga que internarse, pero que no se puede internar en el mismo lugar, porque cuando llega el familiar o estaba más cerca de otro sanatorio, de otro hospital y terminan internados en lugares diferentes. Eso nos ha pasado, sí.
Sí, otro caso, No Tati. hemos tenido familias enteras en el mismo lugar. En este caso cito al colega y amigo Gustavo Carabajal, que contó personalmente, en primera persona, cómo su padre estuvo en un hospital, su hermano estuvo en otro y él estuvo en otro, con la incertidumbre que esto determinaba, ¿no? No poder hablarse, no poder estar cerca, no poder acompañar ni siquiera de manera remota, y más cuando los tres estaban cursando una infección. Digo, es un panorama no para asustar, para tomar conciencia una vez más, porque nunca terminó la pandemia, porque seguimos estando en esta situación y porque aguardamos la llegada de más vacunas, que es un tema que vamos a tratar en un minuto nada más, si te parece, Tatiana. Me interesa muchísimo y le quiero preguntar a Ana Laura, hay un momento que debe ser muy difícil, que me lo imagino como paciente y que me da mucho miedo, que es el momento en el que te dicen que te tienen que poner un respirador, que te tienen que dormir, que no sabes cuándo te vas a despertar, si te vas a despertar y cómo. Te quiero preguntar cómo se maneja esa situación con un paciente. Yo siempre digo que hay que manejarlo, por lo menos así lo hago yo, desde el cariño y el amor, ¿no? Uno tiene que pensar que la persona que tiene enfrente podría ser uno mismo. Y bueno, siempre con delicadeza, explicando el paso a paso, diciéndole, bueno, mirá, ahora te estoy pasando un sedante, te vas a dormir, vas a sentir un cosquilleo y ya después no vas a sentir nada. Y que no se preocupen porque para el paciente que está dormido, bueno, algunos pacientes que despiertan relatan que escuchan como voces o que sintieron que han soñado o situaciones reales que ocurrieron a su alrededor las relatan como sueños, ¿no? También hay una cuestión de la medicación sedante y analgésica y es que genera amnesia de reciente, digamos. Uno Claro. se olvida de esos momentos por la medicación en sí misma, que también es una ventaja, ¿no? En un punto. Afortunadamente. Y bueno, luego cuando despiertan, algunos piensan que pasaron 5 minutos del momento en el que se durmió. Y luego cuando viene el impacto, cuando uno relata, no, mirá, hace 2 meses, y bueno, eso es difícil también, ¿no? Hay que procesarlo. Ana Laura, muchas gracias por estos minutos, gracias a vos, a tus compañeros y compañeras por la dedicación, por el amor y por la humanidad que le ponen a su actividad. Todo eso confluye en la salud, no es solamente ni el respirador como equipamiento, ni la sedación, ni el suero hiperinmune, es también el amor médico el que ayuda a que muchos pacientes vuelvan a la vida, sigan vivos y se recuperen rápidamente. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes, abrazo grande. Bueno, seguimos ahora, Tati, si te parece, vamos a tomar contacto con una de las figuras claves dentro del Ministerio de Salud. Es la jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona. Tarragona, muy buenas tardes. Aquí Tati Shapiro y Luis Bremer la recibimos. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, Luis, Tati, ¿cómo están? A la par de las restricciones viene la ansiedad más que entendible socialmente de cuándo llegan las vacunas, cuántas van a llegar. Y este fin de semana, sorprendentemente, hubo una buena noticia, ¿no? Las de COVAX y también algunas más de las Sputnik. Sí, afortunadamente en el día de mañana vamos a estar recibiendo vacunas del mecanismo COVAX y también vienen de Gamaleya. Tati. Tarragona, le quiero preguntar primero a qué escenario íbamos si no se implementaban las restricciones que se implementaron en los últimos días. ¿Cómo venía la curva? ¿Qué nos iba a pasar si no frenábamos a tiempo? Bueno, la verdad es que es muy difícil saber lo que nos iba a pasar. Uno puede suponer lo que nos podría haber pasado mirando lo que les está pasando a los países vecinos y a otros países, pero lo cierto es que si hay una curva creciente a una tasa muy alta de casos, si no se hace nada, nada va a cambiar, con lo cual no habría ninguna posibilidad de que cambiara el ritmo si no tomábamos algunas decisiones para instrumentar más cuidados y más medidas de prevención. Así que era necesario hacerlo para intervenir, para ver si podemos detener el crecimiento y extender todo lo posible esta segunda ola en el tiempo para alcanzar a vacunar la mayor cantidad de gente posible, ¿no?
El infectólogo Tomás Orduna dijo hace instantes en este programa, Tarragona, que vamos a seguir en un ritmo de esta cantidad de casos, arriba de 20.000 casos, y que recién a finales de la semana próxima, si todos cumplimos esta restricción, este distanciamiento, este cuidado, podemos ver cómo la curva va a empezar a aplanarse y lentamente empezar a bajar. ¿Esto también está dentro de las previsiones del Ministerio de Salud? Sí, claro. Siempre las medidas que se instrumentan necesitan un tiempo para verse reflejadas en los casos. En general ese tiempo va entre 10 días y 14 días, es lo que venimos viendo habitualmente con las medidas que se van tomando, así que esperamos que ya la semana que viene tengamos al menos alguna señal de algún impacto de las medidas tomadas. Tati. Con la foto que tenemos hoy, Sonia, y las medidas que se tuvieron que implementar, ¿fue un error haber permitido los viajes de Semana Santa o no generaron un impacto importante? A ver, todo el movimiento de personas que no se cuida genera un impacto importante. Nosotros sí vimos que durante la Semana Santa, si bien se movilizó mucha gente, se redujeron la cantidad de viajes programados en más del 50%, con lo cual hoy nosotros no podemos asegurar que lo que estamos viendo ahora sea resultado de la Semana Santa, porque empezó el crecimiento mucho antes de que pudiera ser impacto de lo de Semana Santa. Ciertamente cuando hay movimiento de personas hay más riesgo de incrementar los contagios y eso es lo que nos viene pasando a nosotros y lo que ha pasado a los países vecinos y al resto de los países del mundo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de criterios con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires respecto, por ejemplo, de la escolaridad presencial? En un ratito vamos a estar hablando de este tema. Muchos infectólogos dicen, bueno, comenzó esta crecida a 8.000 casos primeros y luego a más de 20.000 con el inicio de la presencialidad, y otros dicen no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, la verdad es que es un poco aventurado asociar el crecimiento de casos con el crecimiento de casos o la apertura de las escuelas. Todos sabemos y hemos aprendido todos que hay muchos fenómenos que contribuyen al crecimiento del número de casos. Lo que sí nosotros hemos visto es que desde que se iniciaron las clases se incrementó en más del 25% la circulación de personas en la ciudad. Nosotros también siempre decimos, lo ha señalado la ministra Bisotti, el propio ministro de Educación Trota, que dentro del espacio escolar no podemos hablar de que haya habido un crecimiento tan importante del número de casos, pero sí todos sabemos que la actividad escolar implica movimiento de personas, traslado de personas en transporte público, concentración después de la escuela, niños que se juntan, que van a las plazas, que se juntan en las casas. Todo ese movimiento de personas genera la posibilidad de incremento de contagios. Sí, también sabemos que la comunidad docente se ha comprometido muchísimo con el cuidado de los niños y eso también se puede mirar. También tenemos que tener en cuenta que la realidad no es homogénea en todo el país, ¿no? Algunas cosas son distintas en otros lugares, solo que a veces estamos muy acostumbrados a mirar lo que pasa en el país por el prisma del AMBA y a veces hay que abrir un poco más esa mirada. Tati. Hablamos de transporte público y me pregunto, cuando inició la pandemia hace un año, primero saber si tenían perspectiva de que esto podía llegar a durar un año y más como está durando. Y después, si creen que se hizo lo suficiente en materia de transporte público, si un año después lo que estamos discutiendo es que los chicos no pueden ir al colegio por lo que implica en la movilidad y en la circulación y las medidas de bloquear ventanas, por ejemplo. Es una gran falencia de la Argentina histórica el transporte público, no viene de ahora. La verdad, Tati, es que nosotros hemos aprendido mucho durante el año pasado. Ninguno tuvo formación en pandemia, en cómo manejar una pandemia. El año pasado se tomaron las medidas que se creyeron más oportunas. Tuvimos un buen resultado, más allá, por supuesto, de los fallecimientos que tuvimos, porque no colapsó nuestro sistema de salud y ese fue nuestro objetivo el año pasado. Este año que tenemos un sistema de salud que está un poco más preparado y más entrenado, tenemos que trabajar en los otros factores que inciden en el aumento de los contagios. Pero también es cierto que el fenómeno del transporte público también es un fenómeno muy urbano y nosotros estamos viendo que también hay crecimiento en el número de casos en muchas ciudades del país donde el transporte público no es el mismo que en la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual no es una relación tan lineal, el transporte público es lo que genera esto, sino que es un factor adicional.
Hay ciudades, ustedes conocen, en el interior del país que no tienen transporte público, que las personas se movilizan de otra manera y sin embargo también estamos viendo crecimiento en el número de casos. Así que me parece que hacer un análisis limitado a una única variable es al menos insuficiente, ¿no? Tarragona, le pregunto por una información que da mucha esperanza, pero quiero certidumbre en los plazos en que se puede concretar esta información. Cecilia Nicolini, funcionaria nacional, da cuenta en un tuit hace cerca de 2 horas que está viajando a Moscú para avanzar con temas relacionados con la producción de Sputnik V en la Argentina. Ayer también las personas de prensa del Ministerio de Economía daban cuenta que además del tratamiento de la deuda pública con el FMI, Martín Guzmán sumaba este destino que es Moscú también, entre otras cosas, para acercar posiciones respecto de la transferencia tecnológica. Antes de eso, tuvimos la noticia de que el laboratorio Richmond podía producir la vacuna Sputnik en nuestro país. ¿Qué hay de cierto? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuánto habría que esperar para que en vez de esperar vacunas, la vacuna se produzca en nuestro país? Bueno, todo lo que mencionas es cierto. Hay una iniciativa liderada por el laboratorio Richmond que ya está trabajando en la transferencia de tecnología con Gamaleya. No es un proyecto de cortísimo plazo, esperemos que sea en poco tiempo, pero ciertamente todavía faltan muchas instancias hasta poder aventurar un momento, un plazo para poder tener producción de esa vacuna en la Argentina. También es bueno contarles, si es que no lo saben, es que en Argentina también tenemos desarrollos nacionales de vacunas que están en una etapa todavía incipiente y preclínica, pero que son muy prometedoras y que eso también son proyectos que estamos explorando y acompañando para poder tener soberanía en la producción de vacunas, no solamente para COVID, sino también probablemente para otras vacunas en el futuro, ¿no? Uno tiene que pensar en el corto y también en el largo plazo. Perdón, le sumo una pregunta. ¿Por qué en el corto y largo plazo? Porque estamos previendo un escenario de presencia de coronavirus por muchos años y un plan de vacunación permanente en la población. La verdad no lo podemos asegurar con certeza. Yo no soy médica ni viróloga. Simplemente les transmito lo que la ministra Bisotti siempre dice. Tal como fue la H1N1 o como es el virus de la gripe, se repite con alguna regularidad. No sabemos si va a ser siempre la misma variante o serán otras variantes. Lo que creemos es que difícilmente desaparezca el año que viene. Así que en principio, en el corto plazo, tendremos que estar preparados para volver a vacunar a la población cuando también sepamos cuánto es el tiempo que dura la inmunidad de esta primera vacunación, ¿no? Tati. ¿Qué es lo que pasa hoy cuando se encuentra una fiesta clandestina, con los participantes de una fiesta clandestina? Porque estamos haciendo un esfuerzo desde la sociedad enorme, los comerciantes con los problemas que sabemos que tienen, los chicos con las clases. ¿Qué pasa cuando agarran una fiesta clandestina? Que hemos visto fiestas clandestinas de jubilados, de maestros, de estudiantes de medicina. Ya en el último tiempo hemos visto fiestas de todo tipo. Bueno, eso es competencia de cada jurisdicción. Las jurisdicciones toman distintas medidas en sus territorios de acuerdo a lo que se observa. Hay una medida muy interesante que no sé si la conocen, pero en la provincia de Chaco el gobernador Capitanich ha decidido, por ejemplo, interrumpir el servicio eléctrico cuando encuentra una fiesta clandestina y para reponerlo les cobra la multa, digamos, por ejemplo. Es algo muy novedoso y que lo ha decidido esa provincia. Cada provincia toma las decisiones en su territorio que tiene que tomar, pero hay algo que sí me gustaría señalar, y es que a veces ponemos mucho el acento en las fiestas clandestinas, que ciertamente son un problema para la transmisión, pero nos olvidamos de las reuniones familiares, aunque no sean fiestas clandestinas. Reuniones en las casas de 20, 25, 30 personas tienen la misma problemática y nos generan los mismos riesgos que el resto de las fiestas clandestinas. Clarísimo. La está demandando la hija a Tarragona. Sí, la vemos. Estoy en una situación parecida, no se preocupe. Yo también desde casa con los chicos acá, todos nos acostumbramos a esto en este momento. Está perfecto. Tarragona, gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes.
Ahí está, Sonia Tarragona, jefa de gabinete del Ministerio de Salud. Me parece súper interesante lo que acaba de pasar. Primero, para que lo normalicemos. Hay algo que pasa con el teletrabajo, que le puede ocurrir a Tati o me puede ocurrir a mí. Digo, hay una barrera que se rompe entre lo doméstico y lo laboral. Yo me estoy metiendo, ¿no? Todos nosotros, un poco en la casa de Tatiana. O sea que si aparece su hija o sus mascotas o algo pasa o alguien toca el timbre, es normal. Te quiero decir, mira, yo, como es una excepción, saqué a las mascotas, las mandé a la casa de un familiar por el fin de semana para que no ladraran, porque yo tengo 3 perros, hay que decir que podía ser un caos. A los chicos los tengo amenazados, como estoy en la cocina, que es donde donde mejor internet hay en mi casa, Luis, es en la cocina. Así que les dije a todos, resuelven si necesitan galletitas, agua, lo que necesiten antes del inicio de Quédate. La pregunta es, ¿no? La pregunta de la pandemia y el home office en pandemia es, uno debajo de lo que se ve, ¿está vestido acorde a lo que sucede arriba o está en pijama? ¿Tenés yoguineta? Decímelo. No sé, tal vez al final del programa te lo cuento, vamos a ver. Bueno, el lunes vuelven las clases por Zoom y Tati va a ser una de las víctimas en este caso porque tiene 3 niñes que van a necesitar las compus y se empiezan a prestar y todo este lío. Fuimos a preguntarle justamente a las personas que transitaban por la vía pública si tienen hijos, cómo se van a manejar, si están de acuerdo en que se suspendan por 15 días las clases presenciales. Colegio va a haber, pero no en las aulas. Ante el crecimiento exponencial de los casos de COVID, el gobierno decretó nuevas restricciones de circulación. La medida más polémica fue el cese de las clases presenciales por 2 semanas. Vamos a ver qué opina la calle. Me parece pésimo. Los chicos necesitan ir a la escuela y necesitan estar presencial. ¿Qué te parece la suspensión de las clases presenciales por 2 semanas? Para mí está perfecto. La verdad que el índice de contagios es muy grande. No estoy de acuerdo. Tengo una hija de 15 años y la educación es lo más importante. Quizá el que no vayan sea una tranquilidad. Sin embargo, viendo los indicadores, donde se ve que evidentemente el contagio no es por allí, pues simplemente pudiera reflexionarse. Por ahora 2 semanas y después vuelven, me parece que está bien y después se retomará, son 2 semanas nada más. Y aparte van a tener clase en el hogar. Es un desastre que trabajo, encima soy esencial, la verdad que no tengo quien me lo cuide y iba 3 horas, pero por lo menos me ayudaba un poquito con el tema horarios, pero... ¿Cómo vas a hacer el lunes con los chicos? No tengo idea. ¿Qué te dedicas? Te veo con un... Soy médica. ¿Cómo ves? ¿Los casos crecieron exponencialmente? ¿Es así como...? Sí, no hay camas, así que por ahora para que deje de circular tanto la gente no me parece mal. ¿Crees que la escuela es un factor de contagio o el tránsito que la escuela genera no es un factor? Yo trabajo en un colegio y los chicos no se contagian. Los chicos sí tienen contacto por ahí con alguien que se vio afectado, pero ellos no se enferman. ¿Cómo ves la medida? ¿Cómo lo tomó la gente? ¿Qué comentarios has recibido? De todo, que está muy mal, que está bien, pero igual creo que eso no es lo importante, lo que opina la gente. Los hechos están y la gente se está internando demasiado, no hay cama, está todo ocupado por el COVID. Bueno, que no haya trincheras nos permite reflexionar y creo que donde hay palabras, el miedo se corre un poco un costado y salen nuevas deducciones. Por un lado, no hay los mismos esenciales que en marzo del año pasado. Hay 78 rubros habilitados para trabajar. Entonces, muchas madres o padres se van a encontrar con la disyuntiva de qué hago, cómo, a quién dejo a cuidado a mis hijos. Y por otro lado, casi 30.000 infectados en un día y más de 380 muertos dan pie, ¿no?, a este debate, Tati, sobre escuela presencial, sí o no. Es una situación muy difícil que en lo personal, Luis, me generó muchas contradicciones. Hoy hablábamos nosotros afuera del aire sobre este tema también. Creo que hay algo que es clave en lo que decías en la presentación. Son 15 días. Hay algo de eso que nos asusta mucho a los papás. Son 15 días hoy, pero venimos de un año que fue dificilísimo para todos los chicos en distintos niveles. Podemos hablar del impacto en las distintas edades. Entonces, pensar en lo que pasamos y en la acumulación de lo que puede ser
con este año es muy difícil. Si uno supiera que en 15 días los chicos pueden volver al colegio, no sería tan conflictiva la medida como lo que se está viendo hoy. Ni hablar que cuando quedamos metidos en una pelea política en la que parece que los que somos hijos de padres divorciados lo tenemos claro. Mamá dice una cosa, papá dice otra, cuáles son los números y qué es lo que pasa con los chicos, qué es lo más importante al final, junto con la salud, por supuesto. Claro. Bueno, hay una palabra que va a ser ley. Desde el lunes no hay clases en la Ciudad de Buenos Aires, por más que el jefe de gobierno se oponga. Esto es una disposición por decreto del presidente de la Nación. Y por este tema estamos con María José Navajas, de Padres Organizados, y Gustavo Alonso, padre también, de una o dos criaturas. De dos, pero una en escolaridad. Ahí está. Comienzo con María José. ¿Su opinión al respecto? Bueno, te digo honestamente, desde el miércoles en shock, porque no era algo que lo veíamos venir, porque veníamos siguiendo día a día la información de las escuelas, digamos, las declaraciones de las autoridades del área, ¿no? O sea, el ministro de Educación, de Salud. Los índices daban muy bien, o sea, los casos detectados dentro de las escuelas hablaban de un funcionamiento muy bueno de los protocolos, porque de esos casos detectados solo una mínima parte eran contagios de adentro de las escuelas. Entonces la escuela estaba funcionando para detectar, lo cual es muy importante en ¿Cómo se organizaban? Si aparecía uno de los niños... Mira, te cuento lo que me pasó a mí. Mi hija sale de 5, no fue a la mañana, ya había empezado a ir en doble horario, digamos. No fue a la mañana porque yo la vi que no se había levantado tan bien. Avisé en el colegio, mira, no tiene síntomas, pero no la veo tan bien. A la tarde tuvo fiebre, 38,2. Avisé al colegio y se activó inmediatamente el protocolo porque ahora era con un solo síntoma y se contaba desde las 48 horas antes. ¿Y a quién aislaban? ¿A todos los compañeros y compañeras del aula? Claro, o sea, lo que se hacía es hasta que esté, digamos, confirmado o descartado que se suspendía la clase presencial, los chicos volvían a su casa y quedaban, bueno, en sus casas. Entonces, bueno, y a los dos, eso fue el jueves, sí. El sábado la hisoparon, el domingo ya teníamos el negativo. Bien. Vuelta el lunes a clase, todo perfecto. O se aplicó. Lo presento a Gustavo y su posición. Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va? Bien, bueno, mi posición es... tiene muchas aristas el tema, digo, es difícil a veces expresarlo en pocas palabras, pero la experiencia que tuvimos, por ejemplo, en la escuela secundaria de mi hija, fue bastante compleja porque fue una presencialidad donde más allá de los protocolos y todo, hoy tenemos una persona de los que son administrativos internados con oxígeno y suspendido el turno tarde de la escuela por todos los días que hubo que aislar la burbuja, todo el turno tarde. O sea, ¿a usted le parece Hemos girado con cerrar burbujas por 15 días, el turno tarde? El turno tarde y después volver. Claro, Tati, entonces, perdón. Por otro lado, digo, los turnos que estaban funcionando tuvieron burbujas aisladas, etcétera, por varios casos de positivos, con contacto estrecho también de los demás compañeros. Y ahí es donde me pregunto, una presencialidad que no puede ser sostenida. Claro. ¿Hasta dónde ayuda? Una presencialidad donde mi hija iba a una escuela que capaz que tenía 2 horas de escuela porque había profesores que, como comparten establecimientos, estaban aislados o son de riesgo y no iban a la presencialidad, estaban aislados. Ir por 2 horas a una escuela para volverte a casa y seguir virtualmente. Entonces ahí empiezo a pensar, más allá de que estamos todos de acuerdo en que la presencialidad es lo mejor que nos puede pasar, que es indispensable, que seguro vamos a estar de acuerdo en 1000 puntos. Creo que en eso no dudó nadie, ni siquiera, claro. Digo, el ministro de Educación, luego el presidente Alberto Fernández y el propio jefe de gobierno dijeron, nadie pone en duda que la mejor escuela es la escuela en la escuela. Es una decisión extraordinaria. Tatiana. Sí, me pregunto por qué los chicos no tuvieron clases en el verano, por ejemplo, que era un momento más bajo en la cantidad de contagios y ya veíamos lo que estaba pasando en Europa y que nos podía volver a pasar. ¿Por qué priorizamos las vacaciones por sobre la presencialidad en el momento en el que los chicos podían volver a la escuela? Bueno, eso yo no lo puedo responder, pero es una muy buena inquietud, porque además ahora, que se está interrumpiendo por estas 2 semanas, también estamos en muy buenas condiciones climáticas, más allá del crecimiento de los casos. Claro. ¿Y por qué digo esto? Porque sabemos que en este momento, digamos que son temperaturas más cálidas, se puede ventilar mucho más, mantener todo abierto, estar al aire libre,
con lo cual, digamos, bajamos muchísimo la posibilidad de contagio. Ahora, hay algo que pasa, de verdad, paso por 3 colegios antes de ir a uno de mis trabajos en la semana. Y en los 3 colegios pasa algo que es, obviamente, no hay mala intención, no es con un objetivo claro de dañar, pero se hace una juntada en la vereda de padres, familiares, tanto al llevar chicos como al volver. Dentro del colegio hay un ámbito de seguridad, pero ¿hay alguna manera de organizar lo que puede ocurrir en las veredas? Sí, seguramente, o sea, no debe ser tan complicado y supongo que con buena voluntad de los adultos, ¿no?, que somos los responsables, eso se puede hacer. O sea, yo lo veo en el colegio, digamos, de donde va mi hija, que tenemos una fila para un lado, otra fila para el otro. Ya lo tienen coordinado. Horario escalonado, claro. O sea, todo eso estaba pautado. No sabía lo del horario escalonado, claro, porque hay muchas escuelas que no lo adaptaron. Digamos, no todos los cursos entran a la misma hora. Es un edificio que tiene jardín y primaria. Claro. Y tiene 2 entradas. ¿Y en la secundaria, Gustavo? ¿Hay horario escalonado? ¿Se articuló? Un poco también para contestarle a Tatiana. Sí. Yo creo que las condiciones para el regreso a la presencialidad nunca estuvieron dadas. Ni en verano, ni el año pasado, ni hoy. Tenemos indicadores epidemiológicos que siempre estuvieron por arriba de los semáforos que puso a disposición de todos la Sociedad Argentina de Pediatría, el decreto del presidente del año pasado de los 150 casos en lo que es la incidencia, los 14 últimos días, la suma de esos casos cada 100.000 habitantes. O sea, las condiciones de infraestructura de los colegios nunca estuvieron dadas. ¿Y por qué se volvió? Por capricho, por una política aperturista, por presión de cierto sector de la comunidad. Yo creo que por conveniencia electoralista también. Entonces, si las condiciones nunca estuvieron dadas, porque estuvieron las colonias de verano en verano y hubo contagios en las colonias de verano. Claro. Y los íbamos contando día a día. Tati, querías repreguntar algo. Sí, acá, a ver, yo quiero ser muy clara en mi posición y desde dónde hablo, porque yo hablo con 3 chicos en casa, entonces tal vez en algunas cosas yo tengo una posición tomada sobre este punto y no quiero hacerme la que eso no sucede. Me cuesta pensar que no estaban dadas las condiciones para que los chicos vuelvan a una presencialidad cuidada, pero que sí estaban dadas para que abran los casinos, que sí estaban dadas para las fiestas que vimos en el verano en la costa, o para que funcione el shopping o el fútbol. Realmente pensé que estábamos hablando de clase, pero acuerdo con vos, estoy seguro, para mí los casinos tendrían que estar cerrados. Bueno, ahora están cerrados, pero bien lo que dice Tati, hay dudas justamente por presiones respecto del desarrollo del fútbol, un negocio que si se para, verdaderamente son muchos rubros los que se pierden. Ahora, por otro lado, también hay una señal pública, ¿habilito las canchas y no habilito las aulas? No, quiero volver sobre el punto, digamos, se volvió a las clases presenciales porque hubo un consenso, digamos, desde todas las autoridades y desde los referentes, desde la Sociedad Argentina de Pediatría, desde UNICEF, o sea, fue la Organización Mundial de la Salud, digo, no fue presión de los padres o de ciertos sectores. O sea, había una información que se fue acumulando y una evidencia del daño provocado por las escuelas cerradas versus el ínfimo beneficio en términos epidemiológicos, porque nunca hablamos de riesgo cero. Cualquier actividad vital, lo que sea, genera riesgo, no solo de COVID, de muchos, lo que sea. Pero uno siempre evalúa si la posibilidad del riesgo es por debajo del beneficio que uno espera, si no, no vive, digamos, te quedas en una maceta. Hay una revista reconocida científicamente, es más, muchos sectores dudaron de la vacuna rusa, una vacuna que hoy se pelean 65 países por tenerla porque dicen que es la que tiene más amplia cobertura, de Lancet, que daba cuenta de que si no está controlada la situación de la replicación del virus, la escolaridad presencial motivaba el crecimiento de la curva. Lo dice The Lancet, no lo digo yo. Lo dice una carta a la revista Lancet, que es como una carta editorial, ¿sí? No es un artículo de seguimiento de casos, de rastreo de contactos. Yo la leí, por eso te digo, claro, bien. porque se difundió bastante y es como, por supuesto que es un médico el que escribe, pero opina, y lo que termina diciendo, que esto me parece importante, es que lo que se recomienda no es cerrar la escuela, sino ajustar, digamos, los métodos de cuidado, las pautas o los protocolos que les decimos acá. Y te comparo ¿por qué? Porque las pautas que funcionaban en las escuelas inglesas, y eso lo revisé personalmente, por eso lo digo con mucha convicción, es que los chicos no usaban barbijo en nivel inicial ni en primaria. Claro. Entonces tenían menos requisitos,
¿sí? Menos controles que los que estamos teniendo nosotros ahora en esta vuelta a la presencialidad, que los chicos desde sala de 3 van con barbijo, ¿sí? Entonces, está funcionando, sí. Y voy a hacer una acotación porque por ahí que se me pasa, pero está bueno contrastar también los diferentes niveles, porque no es lo mismo el secundario, porque los chicos, digamos, adolescentes, se sabe que tienen un comportamiento más parecido al adulto en cuanto a la... ¿Y entonces por qué Uruguay y Chile cerraron las escuelas? Pero me dejás que termine. No, lo que está bien, perfecto. de los diferentes digo... niveles. Sí, después te puedo... Sí. Digamos, se podría haber hecho, ¿no? En vez de cerrar todo, secundario, primario, jardín, se podría haber dicho, bueno, a ver, los chicos del secundario que estamos teniendo más casos ahí, estoy suponiendo, o sea, hay una información sobre eso, pero bueno, a ver, los mandemos a la casa a ver si estando los chicos en la casa, porque en la escuela, si no están en la escuela, en la casa, porque si no, si están en cualquier otro lado, también se pueden contagiar y con más razón porque no hay protocolo. Bueno, veamos si reduciendo que vayan primaria o primer ciclo de primaria, que son los que más necesitan por la alfabetización, todo, o sea, la virtualidad no funciona, y jardín, y además también ayudamos como a las mamás que estaban diciendo que necesitan trabajar y no saben con quién dejar los chicos, ¿sí? Entonces, organicemos un poco. Bueno, ahí tenemos un punto, bueno. Tati, ¿no? Tenemos un punto. Aulas sí, pero plazas no. ¿Qué pasa con los juegos de la plaza que tienen contacto estrecho, que tienen cercanía? Me parece que ahí tenemos un punto, además de las madres y padres que tienen que trabajar. ¿Qué opinás? Sí, hay un tema ahí con los padres que tenemos que trabajar. También hay que decir que el decreto permite que los padres que trabajan y que tienen un hijo en edad escolar en este momento teletrabajen. Y ahí empieza una discusión de cuál es el rol de la escuela, si es el lugar en el que dejamos a los chicos o el lugar en el que los chicos se educan. En este momento en el que los chicos iban 3 horas o 4 horas, también era muy difícil para los padres que trabajamos. Pero más allá de eso, yo agrego una variante más o una variable más al debate que tiene que ver con la profundización de la desigualdad. La verdad que cuando hablamos nosotros, o hablo por mí, hablo desde un lugar de absoluto privilegio, con hijos que van a buenos colegios, que tienen los dispositivos para conectarse, que tienen acceso a Internet y que automáticamente activaron un protocolo de clases a distancia que funciona muy bien. Esto no pasa en toda la Argentina, no pasa en el AMBA, que hoy está en medida de interrumpir la presencialidad, y también tenemos que tenerlo en cuenta, porque el acumulado de las 46 semanas del año pasado, con arrancar de nuevo, profundiza diferencias sociales muy importantes. Seguro, recuerdo, Tati, ¿sabés qué? Que hasta fue un debate entre el ministro Trota y la ministra Acuña, hasta un punto donde el ministro Trota le pidió los 6.500 nombres de los niños que no tenían accesibilidad, ni tampoco dispositivos, ¿sí? Para poder tener clases a distancia. Ese listado nunca se entregó, dicho en forma personal por el ministro Trota a mí en una entrevista. Nunca la ciudad le entregó como para acercar herramientas, más que nada en los primarios, ¿no? No es un tema de ciudad únicamente, porque en el Gran Buenos Aires, en el conurbano, también hay un montón de gente que no tiene acceso a conectividad o dispositivos para hacer las clases, y no todas las escuelas están preparadas para darlo. Yo ahí no quiero entrar en la diferencia, porque si nos vamos a Catamarca, que fue la primera provincia en interrumpir la presencialidad, también sucede. Esto es una realidad argentina. Corrientes, Trenquelauquen, lo que está pasando con algunos lugares donde hay epicentros de brotes más allá de que no son el primer ni el segundo cordón del conurbano. Ahora, por otro lado, uno se pregunta, en este dilema, ¿mando a una posible infección un chico simplemente porque no tiene el recurso tecnológico para tener clases en su casa? ¿O los distritos tienen que poner plata y actitud y decisión política para reemplazar esa falencia? Es todo un debate, Gustavo. Sí, totalmente. Es más, quería meterme un poco con el tema de y seguir agregando variables. Como decía antes, tiene muchas aristas el tema. Hoy yo vengo en representación de un colectivo de familias por retorno seguro, donde hay familias de todos los niveles educativos. Y hay muchas madres, padres, familias, alumnos contagiados también en las primarias y en los jardines. El descuido y el problema abarca todos los niveles. No somos un colectivo que viene a pedir nada más que cierren las escuelas para pasar a la virtualidad. Tenemos una serie de propuestas y reclamos también. Entonces, la conectividad y el equipamiento para todas las familias es totalmente indispensable. Claro. La vacunación, acelerar el proceso de vacunación para que todos podamos volver a la presencialidad. Eso es a nivel general, porque si pienso en los chicos, digo, son los que pueden cursar la enfermedad de manera menos cruenta. Totalmente. Igual, la Sociedad Argentina de Pediatría justamente salió un poco a reconocer ayer que estuvo bien cortar estos 15 días.
diciendo que si bien todavía no reconocen que la escuela es un foco de contagio, dicen que amplía y hace de eco de todo lo que está pasando en el alrededor de la sociedad. María José. Es diferente de hablar de ampliación que ser eco. La escuela refleja, ¿sí? Si hay mucha circulación, obviamente vas a tener más casos en las escuelas porque esa gente viene de otros lados. O sea, lo que dijo la Sociedad Argentina de Pediatría, que ya lo había dicho la doctora Gentile el año pasado, es que en general el contagio es de adulto a niño. Claro. ¿Sí? El papá que fue a trabajar ya desde el año pasado, los niños ya se contagiaron. ¿De niño a adulto no? ¿De niño a adulto no? En mucho menor medida. O sea, principalmente habla de un 80% a 80%. María José, te lo pregunto de verdad porque, digo, mi idea era que eran asintomáticos y eran vectores de contagio, aunque no manifestaran síntomas. No, justamente esa es la idea que se descartó. Cuando se suspenden las clases en marzo, se suspenden con la presunción sobre el modelo de cómo funciona la influenza del virus de la gripe, claro. Que ahí sí los niños son vectores de contagio. Bueno, eso se descartó a los cuantos meses, ¿no?, en las investigaciones que se hicieron en diferentes países. Y eso lo dijo muy claramente en septiembre del año pasado la doctora Ángela Gentile, que asesora al gobierno, ¿no? O sea, no estoy diciendo que el niño no se contagia o que es imposible. No contagia a sus mayores que conviven con él. No, es un grado mínimo, ¿sí? Bien. Acá siempre estamos hablando de diferentes riesgos y diferentes, por supuesto, del otro lado, beneficios. El riesgo más grande para los chicos es la escuela cerrada, no la escuela abierta. No es un lugar de infección. ¿Aún por 15 días? Yo quisiera que sea por 15 días. De verdad que quisiera. Esa es la duda, lo decía Tati recién. Honestamente quiero creer, pero no tengo, en este momento no tengo esa confianza. Yo lo creí el año pasado, sí lo creí. Y hicimos la cuarentena, estuvimos en casa, o sea, nos cuidamos todos. O sea, no soy una persona que no cree. Otra pregunta, y ya le doy el pase a Tati. Digo, si el año pasado, en el peor de los casos, había 5.000 casos y estábamos aterrados, desconociendo gran parte de lo del virus, muchas cosas aprendimos a conocer, hoy, con casi 30.000 casos, ¿por qué estamos tranquilos? ¿Por qué deberíamos estar tranquilos? Tati, adelante. Bueno, creo que es uno de los puntos más importantes, la falta, la incertidumbre, ¿no? El no saber cuánto esto va a durar. No lo sabemos nosotros, básicamente no lo saben quienes nos gobiernan tampoco porque no sabemos lo que se viene. 30.000 casos ayer, casi 20.000 hoy, tenemos el número, en un ratito lo vamos a dar, Luis. Es una sensación de mucha incertidumbre cuando realmente venimos de un año con 46 semanas de escuela cerrada, entre totalmente cerrada y con algunas limitaciones. Hablando de la presencialidad en las escuelas, Argentina fue uno de los países con menos presencialidad el año pasado. Es cierto que hoy el mundo en muchísimos lugares está cerrando las escuelas. Europa está con escuelas cerradas, Inglaterra está con escuelas cerradas, lo veíamos a Macron hablando también. Esto está pasando en el mundo. Lo que pasa es que hay que pensar un mecanismo y ahí es donde me pregunto, un año después, ¿no estamos llegando tarde? ¿No podíamos prepararnos para que esto iba a suceder? ¿No podíamos reforzar el sistema de transporte? ¿No podíamos tener un plan de qué era lo que iba a pasar con las madres en la puerta del colegio? Bueno, son todas preguntas que nos estamos haciendo ahora. Primero por la siguiente etapa. Todo el mundo ya descuenta que el lunes no va a haber clases presenciales, que es una decisión ejecutiva, que es potestad del presidente de la Nación, aunque intuyo, creo que tienen muchos puntos de acuerdo con el jefe de gobierno porteño y esto es opinión personal, no quiero involucrar ni a Tati ni al programa, aunque el jefe de gobierno porteño también tiene una encerrona partidaria que lo obliga por momentos a confrontar directamente con el presidente de la Nación. Hoy estuvo justamente en una escuela de apoyo especial que se dan clases los sábados luego de que el primer mandatario diera un consejo solamente y extraordinario por 15 días para cuidar a la población. Se dirimen varias cosas. Una crisis anímica que, como bien dijo nuestros invitados, todos estamos atravesando. Es más de un año de pandemia. Es una forma nueva de entender esta situación mientras que va pasando esa cuenta regresiva hasta que lleguen 14 millones de vacunas, que esperemos sea antes de junio, para que la población de riesgo esté cuidada. ¿No es así? Pero mientras tanto, tenemos una situación con los pibes, ¿sí?, de cuidado y también de angustia, de acompañamiento, de ver cuándo van a volver a clases. Si es por 15 días, Gustavo, ¿está bien cerrada la escuela? Es difícil decir si está bien o está mal cuando todavía no pasaron los 15 días y no sabemos qué pasa con los casos. Habría que ver qué pasa, a ver cómo dan los semáforos epidemiológicos. Claro. Con respecto a lo que decías de el aula más peligrosa es el aula cerrada, dijo Larreta, parece que se olvida que tenemos 20.000 pibes sin vacantes.
Parece que se olvida que adentro de un aula abierta se han caído techos y ventiladores. Parece que se olvida que ha dado de marcha atrás con la construcción de nuevas escuelas para esa gente que le falta vacantes. Entonces, hablar que el aula cerrada es la más peligrosa es casi una contradicción en su boca, porque ha ido en contra de las políticas educativas en toda su gestión. Hablar de que los protocolos funcionan cuando los padres, las cooperadoras y los docentes mismos estamos corriendo a comprar insumos, alcohol y demás cosas para poder sostenerlos. ¿Eso no lo envían? Le envían poco, te envían 2 bidones de alcohol para 15 días, entonces es insostenible. Claro. Se te rompe un termómetro y tenés que salir corriendo a buscar un termómetro, una supervisión. Bueno, dentro del grupo tenemos también mamás que trabajan en cooperadora y trabajan de otra manera. O sea, me lo contó en primera persona, digamos, ella trabaja hace años en la cooperadora y tiene mucho que ver, digamos, la provisión de esos recursos con la agilidad de pedirlos, ¿no? Porque no es una provisión automática, sino que hay que pedirlos, hay que gestionarlos. ¿Y no debería ser automático bueno, eso quiero la pandemia? No lo voy a dar. Lo pregunto, ¿no? Está bien, no quiero andar, pero bueno, se pueden acabar antes de lo que está previsto. Entonces, había un cambio en el procedimiento, no sé si llegó a aplicarse, esto lo estoy diciendo porque me lo contan, que les iban a entregar, creo, una tarjeta para hacer las compras, algo así. No quiero decir mucho más porque es una cosa muy puntual. Pero quiero decir 2 cositas con respecto a cuando hablaban del mundo de Europa, qué sé yo. Inglaterra no están abiertas las escuelas, volvieron los chicos. Tienen 40 millones de vacunados y es un país productor y proveedor de vacunas. Pero las abrió el año pasado sin vacunas. Digamos, un montón de lugares abrieron sin vacunas y estaría bueno, o sea, esto es pedido de ciudadana de a pie, a ustedes que se dedican al periodismo, desarrollar más, ahondar más en el caso de España, porque España es un caso exitoso de regreso a las clases presenciales desde septiembre, que nunca cerró, ¿sí? Y creo que tiene condiciones que pueden ser comparables con la Argentina en términos climáticos, de funcionamiento de la sociedad, ¿no? O sea, un tipo de sociedad con la que se junta, que se reúne con la familia, o sea, las cosas que a nosotros nos pasan. Pero España tiene la metodología semáforo. Voy a buscar zona por zona, región por región, pero en lo comercial y en lo vincular, estado por estado, hay un semáforo, no por colores como en Italia, pero cuando la zona se detona epidemiológicamente, cierran sin permitirte salir de la localidad. Lo digo teniendo más de 20 familiares viviendo en este hermoso país que es España. Claro, pero por eso digo, o sea, ¿cómo lograron ellos sostener la presencialidad en las escuelas desde septiembre hasta ahora? Digo, y esto lo estaba escuchando el otro día, un informe del primer ministro Sánchez. Sí, Pedro Sánchez, el presidente. Bueno, el presidente. Bien, vamos a informarlo. Bueno. Gracias, María José. Gracias, Gustavo, por venir. Gracias a vos Tati, por todo. Hacemos un breve corte, ¿te parece? Muy, muy breve, y seguimos aquí informando, acercando información en esta nueva etapa de la pandemia. Te lo pido, por favor. Yo me voy a ir a hacer un cafecito, si te parece, y te recibo en un ratito ya con el café. Breve pausa y seguimos en Quédate por el 9. Vamos. Seguimos ahora hablando de un tema que seguramente venís siguiendo, las vacunas, las que están llegando al país, 860 y tantas mil por parte del consorcio de países COVAX. Es la vacuna de AstraZeneca, pero la compra un consorcio de países del cual Argentina forma parte y otras tantas de miles de dosis, cerca de 500.000 por parte de la Sputnik V de Gamaleya, la vacuna rusa de Moscú. Ahí estamos justamente viendo el arribo, uno de los arribos de los 14 viajes que llegaron al país. ¿Qué pasa? Argentina tiene que vacunar al menos a 14 millones de personas que son o muy mayores de edad o que tienen enfermedades prevalentes antes de junio para poder cuidar la salud. Pero en el medio, una pulseada que se muestra con su imagen más feroz. Los países más ricos acopian y acumulan hasta 9 dosis por habitante. Por este tema estamos con el colega Fernando Duclos. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Es esto verdad? ¿Un 10% de países se lleva la mayor parte de las vacunas? Exactamente, sí. A ver, hay algunos países, por ejemplo, Canadá, el Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia. Los números de Canadá son escandalosos. Por ejemplo, por cada habitante tiene 8,67 dosis de vacunas programadas, digamos. Todavía no las adquirieron, pero sí que las negociaron, digamos, el Reino Unido, Gran Bretaña. Y sin embargo, cuando uno ve, por ejemplo, cómo vacuna Somalia, Senegal,
Pakistán. Cuando yo digo Pakistán, para nosotros no significa nada. Son 300 millones de personas. Digo, cuando uno ve cómo vacunan esos países que tal vez no tienen tantos recursos y donde muchas veces encima se hacen las vacunas. Por ejemplo, en India, que tiene un laboratorio que hace 1 de cada 2 vacunas que se dan en todo el mundo. Bueno, realmente la brecha es escandalosa. Tiene una cantidad de casos increíble. Ni que hablar de Argentina, ya hablamos de AstraZeneca y las 60 millones de dosis que salieron del país y no llegó ni una todavía. Tati, adelante. Fernando, 87% de los vacunados corresponde a los países más ricos del mundo. ¿Qué hace falta para que se liberen las patentes? ¿Por qué no sucede? Bueno, a ver, no sucede por varias cuestiones, obviamente por el lobby, ¿no?, de los países que producen las vacunas y por el ansia de ganancia de los laboratorios, obviamente que tienen mucho poder y mucha voz en el concierto internacional. Uno dice, está bien, los laboratorios invirtieron su plata y ahora quieren la ganancia. Bueno, el problema es que mucha de la plata que invirtieron los laboratorios es plata pública, digamos. Si uno ve la composición de la Oxford AstraZeneca, ayer mismo salió un estudio en el New York Times que decía que el 97% de la plata invertida para crear esa vacuna era dinero público, era dinero de contribuyentes británicos. Ayúdame a entender un poquitito. Si la vacuna la desarrolla una universidad inglesa como Oxford, si la inversión es de un 97%, ¿por qué se accede y se intermedia por un laboratorio privado que inyecta y aumenta el nivel de ganancias al punto de que 2 dosis pueden costar $50? ¿Por qué? Bueno, lamentablemente porque así funciona el mundo, es triste decirlo, pero la lógica que prima, incluso en momentos de la pandemia, es la lógica monetaria antes que la lógica sanitaria. Vimos una situación parecida, por ejemplo, a principios de los 90, cuando surgió para todo el mundo conoció el VIH. En ese momento, a raíz de una petición de Sudáfrica, que era uno de los países que más lo sufría, se liberaron las patentes y obviamente todos los países, es como que a vos te pasen la receta de algo. Bueno, vos podés hacerlo en tu casa, mucho más fácil, es mucho más simple, se liberan, bajan los precios. Bueno, hoy eso no está pasando. Sumo a Tati, porque ahí tenemos una quijotada en común, Tatiana Shapiro y yo. Nos trosqueamos 100% y decimos, ¿por qué no liberan las patentes? ¿No es así, Tati? Por favor, qué delirio lo que estamos viviendo. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer lo afortunados que somos que en un año se encontraron distintas vacunas para combatir este virus. Porque hablaban del VIH recién y al día de hoy no existe una vacuna contra el VIH. Sí tratamientos, pero no una vacuna. Ahora, por favor, ya está, en algún momento hay que liberarla como se liberó la penicilina, basta. Porque además, Tati, no liberarlas, más allá del fracaso moral que significa para la humanidad que mucha gente tenga mucho y que otros, la mayoría, tengan poco, digo, más allá de lo que significa eso en cuanto nosotros entendernos como seres humanos, también no ayuda realmente desde el punto de vista sanitario. Si vos tenés un montón de población que no se vacuna, eso significa que el virus puede ir mutando a cada rato, el mundo se vuelve una especie de laboratorio a cielo abierto e incluso la gente que está vacunada, si el virus en un momento muta de determinada forma, esa vacuna puede quedar completamente obsoleta, incluso en los países ricos. Eso es una gran encerrona que el virus nos está enseñando, creo que no estamos aprendiendo nada, que es, como dice Fernando, puede crecer la letalidad del virus por dejarlo expandir, o la otra, que esperemos, no creo que se dé, pueda bajar y desintegrarse ese virus y desaparecer y que el negocio farmacéutico y de vacunas tampoco sirva para nada. Tenemos un mapa que la producción me indica sobre la evolución de las vacunas en distintas regiones del mundo. Vamos a verlo sobre cómo fue creciendo, digamos. Bueno, ahí estamos en enero, por ejemplo, ¿no? Y los países en azul son los que empiezan poco a poco a vacunar. Yo me imagino cuando lleguemos al final, África sigue en blanco, fíjate, y estamos hablando de 54 países con muy ¿Argentina pocos en qué recursos. nivel está? Lo estamos viendo en azul oscuro. ¿Esto qué significa? Argentina, dentro de todo, es uno de los países que más vacuna, teniendo en cuenta la población, teniendo en cuenta los ingresos. Argentina es un país considerado de ingreso medio alto, digamos. No somos Canadá, pero tampoco somos Eritrea, digamos, o Gabón en África. Estamos dentro de todo bien. Creo que el gobierno más o menos está haciendo, obviamente, en un contexto que cada cual hace lo que puede. Digo, Argentina está vacunando los últimos días a razón de 160, 170.000 en el puesto 17 del mundo. 17 del mundo, 17. Tatiana. Sí, quiero entender qué es lo que va a venir en los próximos días respecto de las vacunas. Recién hablábamos de COVAX. COVAX está en un momento también difícil. COVAX era de alguna manera la esperanza y la salvación de los países más pobres, de las economías en desarrollo. Y sin embargo también peligra, Fernando, por lo que tiene que ver con las diplomacias y los acuerdos bilaterales, ¿no?
Sí, Tati, lamentablemente cuando empezó esta pandemia y veíamos los animalitos circulando por las ciudades, la gente aplaudiendo, tuvimos una suerte de cuento utópico que duró unos meses, que creíamos que la humanidad iba a salir mejor, que todos unidos y unidas tiramos para el mismo lado. Bueno, lamentablemente no es así y muchas veces, obviamente, de hecho siempre se hace geopolítica con las vacunas. Esto no es nuevo. Ya a principios del siglo Alemania luchaba contra el Instituto Pasteur de Francia para ver quién encontraba la cura a la peste bubónica o a distintas enfermedades que acechaban a la humanidad. Sí. Hay una diferencia. Primero, la forma de contagio de esas enfermedades. No, obviamente. La concentración de esas enfermedades en distintos países del mundo que se querían dominar. En este caso nos arrasa a todos por igual. Porque además, hace 100 años no teníamos la facilidad de comunicación que existe hoy entre todo el mundo. Es decir, la peste bubónica asolaba India. Bueno, listo, no salía de India. No es que de India llegaba en avión a Estados Unidos porque no había avión, básicamente. Hoy cambió todo. Es un mundo globalizado. En un país, pasen todos. Por eso el sentido de que hay que cuidar a todos. Tati, ese es un punto importante, ¿no? Porque el Reino Unido, con 40 millones de vacunados al menos, ha descendido dramáticamente la cantidad de hospitalizaciones y de muertes, pero tienen la frontera cerrada. ¿Qué va a pasar cuando la abran? ¿Qué va a pasar? ¿Qué misterio? ¿Y qué es lo que pasa también con las vacunas en estos acuerdos? Mencionaba Fernando hace un ratito Canadá. Canadá salió a comprar vacunas de una forma exorbitante, una cantidad enorme sobre la cantidad de habitantes que tiene, y sin embargo no las está recibiendo porque está priorizando el laboratorio a la población europea, ¿no, Fernando? Sí, a ver, el hecho de que Canadá tenga esos problemas para recibir las vacunas, con todo lo que implica Canadá, significa que hay que ser un poquito comprensivos cuando los tenemos nosotros, digo, porque Canadá es uno de esos países que todo funciona bien, que no tienen un problema. Antes, cuando ustedes hablaban del Reino Unido, bueno, yo pienso, Reino Unido, Islandia, Australia, Nueva Zelanda, Japón, son todos países que mal se las están ingeniando, que no tienen mucho problema, que además de ser desarrollados, el gran tema además es que son islas, digo, es muy complejo analizar la diferencia de un país como Argentina, que tiene frontera con Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, un montón de kilómetros cuadrados de largo de ingresos de otros países, a un país con que Nueva tiene Zelanda, océano que se alrededor, cierra y ya está, no tienen ningún problema. Sí, igual, perdón. Me sumo ahí a lo que dice Fernando y lo que mencionabas recién sobre Inglaterra. Más allá de la cantidad de vacunas que tiene Inglaterra, vienen de un cierre mucho más importante que el que estamos encarando nosotros en este momento. Tuvieron las clases cerradas un trimestre, hoy están abiertas, pero las clases estuvieron cerradas un trimestre. Los gastronómicos han trabajado mucho menos que acá en los últimos meses. Inglaterra viene de pasarla mal a pesar de la alta vacunación. Lo mismo Canadá, sumo el dato sobre Canadá que estábamos hablando, Tati, 20 horas, hay un cierre de movilidad y negocios solo esenciales durante 7 meses. Digo esto porque parece que todo lo peor nos ocurre a nosotros. No, sí la clave y la diferencia es que Estados Unidos, en medio de una campaña electoral, primero puso en la calle $5 billones de la era Trump. Igualmente, el derrumbe económico fue notorio y la cantidad de desempleo fue increíble. Y Biden también está en un sistema de promoción y de apoyo económico porque tienen espaldas para hacerlo. Exactamente, muchas veces hablando de Estados Unidos, de Canadá, de cómo cada país se las ingenia, de las medidas de confinamiento, de la cuarentena. Bueno, tiene que ver mucho con la idiosincrasia de los países en particular. A mí, por ejemplo, una cosa que me gusta pensar ahora y que me preocupa y que a veces sirve para entender cuán importante es la geopolítica a nivel mundial, incluso el tema de las vacunas, es el caso de India, por ejemplo. Tiene 1.400 millones de habitantes, en el último tiempo tuvo creciendo mucho 200.000, 210.000 contagios por día. ¿Cuál es el tema? En India se fabrica 1 de cada 2 vacunas que vemos son en India. Tienen los grandes laboratorios. Se dice que India es la farmacia de los pobres del mundo. Bueno, ¿qué pasa? Si en India hay tantos contagios, eso significa que todas las vacunas que ellos estaban vendiendo al exterior, ahora la van a tener que usar ellos. ¿Qué significa que entonces no puedan vender las vacunas? Bueno, que van a empezar a llegar menos a Argentina, a Canadá, a Estados Unidos, Inglaterra, África, Plan COVAX. En ese sentido, a veces las realidades parecen tan lejanas y cuando empezamos a sacar conclusiones y atamos hilos, decimos, che, pero al final no nos conviene que India esté mal, porque entonces va a ser menos la posibilidad que tengamos en Argentina, y entonces Estados Unidos y Chile, y todo está unido, ¿no? Bueno, de la misma manera, cuando más países, hoy son más de 60 que requieren la vacuna Sputnik V, países europeos que sin que la Administración Nacional, Comunal de Medicamentos la haya aprobado, por ejemplo Italia quiere producirla, yo por un lado me pongo feliz porque corrobora la eficacia de este medicamento, de esta vacuna, pero por otro lado digo, aumenta la demanda,
baja la oferta. ¿Qué va a pasar con Argentina? ¿Seguiremos esperando? Bueno, ahora tenemos a nuestro ministro de Economía, ¿no? Martín Guzmán, que además de Economía ahora se volvió casi un símil ministro de Salud negociando vacunas en Rusia. A ver, parece ayer, pero hace 6 meses cuando Argentina empezó a negociar la Sputnik, lo que uno veía en la mayoría de los medios de comunicación eran, los rusos, ¿no? Parecía que por poco volvían los comunistas a comer a nuestros niños y niñas. Hoy todo el mundo quiere la Sputnik. Alemania la calificaron de veneno, Rusia. yo no olvido, algunos la calificaron de veneno. Tati, una más. Sí, quiero entender qué es lo que nos espera. Fernando, no te pido que hagas futurología ni que tengas una bola de cristal, pero hay algunos países que van a terminar de vacunar a su población este año. Sabemos que estamos frente a un virus en el que nos vamos a tener que ir vacunando todos los años. Entonces pienso, Argentina no va a llegar a terminar de vacunar a su población este año, o tal vez vos tengas otra información y las expectativas sean mejores, pero en breve tenemos que arrancar de nuevo con los grupos de riesgo también. Sí, a ver, nadie sabe nada muy bien de lo que está sucediendo con un virus que nos sorprende a todos. Leí en los últimos días la noticia de que Pfizer decía que tal vez estaba pensando en una tercera dosis. Yo no sé si esto lo dicen por razones sanitarias o monetarias, pero a ver, lo cierto es que Argentina creó hoy, y recién estábamos hablando de que estamos en el puesto 17 a nivel mundial, en tanto vacunas dadas por día. Estamos avanzando un camino que sí, a ver, no somos Israel, que tiene el 60% de la población vacunada, un país mucho más chico además, claro, muy pequeño. Pero tampoco somos África, en el sentido de que es el país que viene más, el continente que viene más atrasado, por más que algunos lugares como Marruecos, por ejemplo, también están dando el buen ejemplo. En mi humilde opinión, y casi que haciendo un poquito de futurología, creo que vamos a ir avanzando poco a poco, que va a ser traumático, que vamos a tener estos debates sobre escuelas no, escuelas sí, restaurantes, horario, cuarentena, lo que hoy nos toca en Capital y en Provincia de Buenos Aires, tal vez mañana toca en Córdoba, en Rosario, y nosotros nos relajamos. Es todo un país muy complejo el que estamos hablando. Justo lo señalaste, Fernando, hablar de Córdoba, hablar de Santa Fe, que no pretenden modificar sus condiciones de restricción, pero tienen un brote epidémico importante, es una alerta futuro. Restricciones horarias en distritos que no son del mismo signo político del gobierno nacional, por ejemplo, Mendoza, desde la medianoche hasta las 5:30 de la mañana. Vamos a hablar de varias pandemias, ya no es solamente lo sanitario, estamos hablando, como siempre decimos, Tati, de la pandemia económica que se viene y que estamos viviendo, de la pandemia sanitaria y también de la pandemia anímica, que de alguna manera, acercando información con claridad y con buen ánimo, tratamos de paliar desde este humilde espacio, ¿no es así? Así es, Luisito. Yo desde acá te apapacho, te abrazo fuerte. Te invito a que te vayas vos a hacer un café, un mate, no compartas la bombilla ni el mate con nadie, por favor. Siempre con responsabilidad, que es lo que pedimos, y nosotros ya volvemos, así, chiquitito. Dale, buenísimo. Me hago un café y volvemos a Quédate. De una situación tan extraordinaria, tan dramática, los cuidados se intensifican. Imagínate una futura mamá, una mujer gestante que está esperando ansiosa a su bebé, pero que una semana antes del parto se contagia de coronavirus. Todas las alertas se encienden y se mezcla la mejor sonrisa de la vida también con la angustia. Es nuestra querida compañera, porque la hemos tenido varias veces aquí en Quédate, Fiorella Vitelli. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Qué lindo verte. Gracias. ¿Cómo va? Qué lindo verte con esa belleza. Estamos con Tati acá mirando cómo le estás dando, justamente una nutricionista le está dando de comer. Exacto. La verdad que poder tener interna suficiente, porque no pasa los 4 ahí, aunque haya tanto importante de amamantar al bebé. Fiorella, sabés que te estamos escuchando un poco entrecortado. Vamos a hacer algo. Vamos a reconectar de nuevo. Son cosas que pasan. Tomémoslo con tranquilidad dentro de un sistema remoto. Y además esta mamá bellísima, inteligentísima, está en el momento justamente de la merienda de su bebé. Reconectamos y volvemos contigo. ¿Te parece? Espectacular. Ahí está. Bueno, volvemos con Caro Suárez y el consultorio. Más preguntas tenemos. ¿Estás preparada? Vamos. A ver, una pregunta. ¿Tenemos? ¿El gas aumenta al mayo, sí o no? Bueno, aumenta. El tema es cuánto. Recordemos
de una factura hay 3 componentes, pero para hacerlo sencillo, el 50% es lo que ya sabemos que va a aumentar, que para los domicilios va a ser del 6%. ¿Qué pasa con el otro 50% de la factura? Es lo que se está dirimiendo. Si se va a aplicar el aumento o no, porque es mucho más elevado, estamos hablando de porcentajes más altos, o si va a ir a un subsidio, como lo conocíamos en el pasado. Así que en principio hablamos de un 6%, pero obviamente que va a ser más y a partir de mayo. Tati, adelante. A ver, la próxima pregunta de nuestro consultorio. Precios cuidados, sigue, tiene aumentos. ¿Qué controles se vienen, Caro? Bueno, precios cuidados. Recordemos que se renovó por 3 meses hasta el próximo 13 de julio. El aumento general fue del 4,8%, Tati. Y aquí la novedad en relación a que algunos productos de los más populares siguen siendo los que, a ver, son elegidos por la gente. Hablamos de yerba, de leches y también de aceites, algunos que otro producto lácteo. La diferencia es muy importante, chicos, es de más del 40%. ¿Cómo? ¿En cuánto tiempo? No, más del 40% entre un producto que está fuera del programa. Claro. Por eso son los más elegidos. Por eso también Santiago Cafiero habló de controlar que no haya desabastecimiento en los supermercados del país. Por eso dijo la palabra clave Tati, y voy a ella. Ella dijo, ¿qué pasa con los controles? Bueno, esta semana se supo del aumento y del funcionamiento por los próximos 3 meses del programa. La semana anterior conocimos los precios máximos, que también van a funcionar hasta todo el mes de mayo. ¿Y cuál es el tema aquí? Bueno, se ha buscado que junto con la provincia y con los municipios y también los inspectores de la AFIP se refuercen las inspecciones. Y la AFIP puede controlar. Ya lo está haciendo. Y puede clausurar. Digo, falta algo o está un precio mayor, te puede clausurar el supermercado. En realidad lo que está haciendo Luis, la AFIP, es informar a la Secretaría de Comercio Interior. Luego es ella la que aplica las sanciones y de repetirse estas situaciones hasta llegar a un cierre. Pero lo que se va a hacer ahora es reforzar. La cantidad de inspectores va de entre 300 y 500 nuevos agentes. Tati, vamos con la siguiente, ¿te parece? A ver, por favor, próxima pregunta. ¿Qué pasa con los precios de frutas y verduras? Te lo pido, por favor, Carolina. Bueno, vieron que siempre cuando hablamos de frutas y verduras hablamos del mercado central. Lo que se busca es ahora salir a algo así como una especie de mercado federal móvil. Mercados que empiecen a dar vueltas por toda la Argentina y principalmente en la ciudad de Buenos Aires tendrían un lugar fijo, Parque Patricios. ¿Qué encontraríamos ahí? Los precios de frutas y verduras al valor mayorista. Esa sería la gran diferencia de lo que hoy, por ejemplo, sucede con este programa que permite tener precios de frutas y verduras que semanalmente se van renovando y que es un acuerdo con algunas fruterías y verdulerías. Esto sería mucho más amplio, es decir... Sí, me parece que ayuda a regular un precio que verdaderamente está exorbitante en algunas frutas. Entendemos que estamos en una transición de temporadas entre lo que eran las frutas de carozo y las frutas cítricas, pero resulta que todas están arriba de 100 pesos. Uno no puede encontrar nada más económico, ¿no? Pero aquí se dan dos cuestiones. Por un lado, lo que decís, la estacionalidad, que hace que se modifiquen los precios tal vez de un día a otro o de una semana a la otra. Claro. Pero aquí otra cuestión es la dispersión de precios. Es donde vos te vas a una frutería o a una verdulería y a la siguiente, que está a una cuadra o dos, y la dispersión es total. Es decir, los precios varían mucho. Sería algo así como algo que regule los precios. ¿Funcionará? Solo el tiempo lo puede decir. No te vayas que tenemos más consultas en un minuto nada más, pero la tenemos sí a la reciente mamá ahí. Fiorella, ¿nos estás escuchando bien? Perfecto, los escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? Bárbaro, increíble. Bueno, contame cómo fue cuando te enteraste a una semana de dar a luz que eras COVID positivo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué protocolo se aplicó? Sí. ¿Cómo lo viviste emocionalmente? En realidad los dos, el papá también, así que fue como bastante duro porque lo más importante también era, o sea, yo dar a luz iba a dar a luz igual, el punto era que los protocolos se iban a abrir de manera tal que no iba a poder entrar el papá al hospital directamente, siquiera al parto, ¿no? Digamos, al trabajo de parto tampoco, digamos, a la sala de parto tampoco, y no iba a poder estar, así que la idea de parir sola era muy difícil porque si no lo que proponían era que venga algún acompañante que se haya hisopado y sea negativo, pero con riesgo a contagio y dispuesto a contagiarse, ¿no? Como que pedido muy difícil de hacer. A todo esto yo como había confundido mis primeros síntomas con el trabajo de parto, pensé que había empezado trabajo de parto porque el dolor era en la espalda, fue muy fuerte, entonces pensé que era eso.
contagié a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Entonces era como, bueno, ¿y ahora quién puedo estar, no? Me dijeron que el alta epidemiológico, que esto también es como desde el lugar de paciente muy confuso, es desde el primer síntoma, 10 días y ya no contagias más. Y qué difícil, ¿no? Porque el profesional el personal de salud del hospital también tenía la inquietud. Bueno, pero justo hoy te dan el alta, ¿no? Porque el trabajo de parto real a la 1 de la mañana del día que me daban el alta. Sí. Río, la verdad, un genio. Nosotras veníamos charlando, Fío, y te seguía en las redes. Esa criatura lo que esperó, esperó hasta el momento en el que podía nacer, básicamente. Por supuesto, si el parto arrancaba antes, si se desencadenaba, hubiera sucedido y hubiera estado todo bien y ahora estarías con la misma felicidad. Pero me imagino cómo estabas cruzando las patas para que esperara un poquito. Voy a entregarlo porque está a punto de pegar el grito. Sí, en realidad, o sea, lo complicado era también cómo todos los protocolos tenían que empezar en la sala de partos, ¿no? Como era muy complejo todo lo que iban a tener que hacer, el cuidado extremo que iba a tener que tener el personal de salud, y entendí también que iba a haber otras cosas que iban a tener que hacer con el bebé que por ahí no eran necesarias, como esto de aspirarlo y ponerle un poquito de oxígeno. La verdad es que Río nació con una saturación de oxígeno baja, que nosotros ya sabemos que es una de las cosas que pueden suceder con COVID. Yo no logré saber si tenía algo que ver con el COVID, que yo había transitado hace nada. Ya no tenía síntomas cuando lo tuve, pero estaba en 40 semanas 6 de gestación, o sea, a punto de cumplir 41. Le tuvieron que poner un poquito de oxígeno. No sabemos si fue por el trabajo de parto largo o porque tuvo algo que ver con la saturación, digamos, por el COVID y demás, pero bueno, fue una situación que tuvimos que vivir y tuvieron que también aspirarlo y demás, pero enseguida me lo llevé a la habitación conmigo. Lo que sí hay es mucha incertidumbre, ¿no? Porque yo no sé si tengo los anticuerpos, no sé si mi placenta tenía los anticuerpos, claro. No sé si Río también los tiene, no sé si se los estoy pasando por leche materna. Destaquemos algo, Fiorella, en tu caso era un cuadro, a ver, de COVID-19 positivo, pero afortunadamente no te pasó nada de lo que le ocurrió, por ejemplo, a la cocinera del programa de Florencia Peña. Gao. Karina Gao, gracias, Tati. Por suerte no, o sea, era un cuadro simplemente positivizado, pero sin inflamación de ningún órgano, ni tampoco de los pulmones. No, exacto, me estuvieron monitoreando, fue bastante difícil igual el contacto con la prepaga, se ve que se notaba, digamos, una saturación del sistema de salud ya, incluso cuando nosotros nos fuimos a hisopar con el papá de Río, también pasó que veíamos muchísima gente yendo a hisoparse y como que evidentemente los resultados o ahora están a la vista, ¿no? Pero nos pasó que estaban todos como muy dudosos. Nos falta como información. A mí no me pasó nada grave, por suerte, más que cansancio, un poquito de falta de aire, pero lo que, nada, con 41 semanas de gestación también uno es muy confuso. Confundí síntomas, seguro. Ahora, Fiorella, la historia no terminó ahí, porque después vas a inscribir a Río con su nombre. ¿Y qué te pasó? Después queriendo inscribir a Río con su nombre en el registro civil de Derqui, nos dicen que no se puede llamar Río solo porque el Río puede llegar a ser unisex, necesitamos ponerle otro nombre que direccione su género. ¿Por qué? Su género. ¿Por qué eso? Si hay muchos chicos hoy, me meto en un tema que tal vez no tiene que ver con la natalidad, pero hay muchos pibes que se sienten no binarios, no quieren ser representados por un género. ¿Y por qué no te admitieron Río? Bueno, eso es lo que yo planteaba, ¿no? Es lo que planteábamos los dos papás de Río, la delegada del registro civil de Derqui, que así fue como se presentó. Lo que le planteábamos era puntualmente como, y si él quiere elegir su género más adelante, digamos, el beneficio de tener un nombre que pueda llegar a ser unisex es que en realidad puede elegir el género que quiere y sentirse representado por eso. ¿Por qué yo lo tengo que direccionar desde el principio? Ya bastante con el documento de femenino y masculino, digamos, porque es necesario. Y nada, decían que la única forma era poniéndole un nombre masculino como segundo nombre, que lo pensemos, y después ya en el segundo llamado, porque bueno, se contactó con nosotros el INADI, un montón de cosas por haberlo expuesto en redes, en Twitter, y la verdad muchos compañeros y compañeras estuvieron compartiendo, digamos, la información, porque es raro en términos
de identidad, ya tenemos políticas de género, ¿no? Como para atrasar. Seguro, Fiore, me estás dando el pie ideal. Me estás dando el pie ideal para preguntarle a Tati. Tati, ¿ya hay nombre del bebé? No, no hay nombre para nada. Hay una batalla campal en casa por el tema nombre. Vos sabés, Luis, que no, es tremendo. Pero yo le quiero pedir algunos tips a Fiorella. Quiero saber cómo fueron estos primeros días. ¿Cómo es Río? Ay, Río es un bombón. No, lo bien que se porta. Encima, el papá y yo no somos quietitos y tranquilitos en general, ¿no? Entonces, como esperábamos un bebé como muy ruidoso, muy inquieto. Nada que ver, es un bombonazo, se porta súper bien, es re tranquilo. La verdad que estuvimos súper rápido nos adaptando. También la lactancia es un mundo para aprender, ¿no? Independientemente de que sea profesional de la alimentación, me tocó como vivirlo de aprendiz 100% y cada vez entiendo más la importancia de la lactancia materna y la intimidad de los bebés. Eso es muy importante. Siempre que una mamá pueda lactar, muy, muy, muy importante. Pero la verdad es que se porta espectacular. Y otra cosa que quiero decir es que todos los profesionales de salud tienen que tener mucho cuidado cuando se dirigen a una mamá, tanto gestando y a un papá gestando o en trabajo de parto, porque a nosotros nos tocó vivir una situación bastante rara con la jefa de parteras del Austral cuando se dio cuenta que nosotros nos habían dado el alta ese mismo día. Fue muy fuerte, nos había dicho que nos dijo como todo el personal alterado porque no sé si todo el mundo se contagió porque ustedes me avisaron y nosotros teníamos un certificado cada uno del alta epidemiológico, ¿no? Y fue muy duro para nosotros porque manejás mucha sensibilidad. Yo estaba con contracciones a punto de parir, o sea que estaba perdida, el papá que nos defendía a nosotros dos como lo más preciado de su vida y fue muy difícil, así que... Sí, ¿sabés qué? Lo entendimos con Tatiana la semana pasada, que vino un psiquiatra, ¿te acordás, Tati? Y dijo, de ninguna manera entender que un otro, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo es un victimario que viene con una carga viral, sino que es tan víctima como toda la sociedad, que estamos transitando un momento muy particular. Sí, yo sé que pedirle algo más a los profesionales de salud hoy es como casi ingrato, porque están dejándolo todo en la cancha y son realmente los que más expuestos que están, pero a veces como pacientes tampoco sabemos cómo accionar, porque nosotros también nos preguntábamos, ¿y quién nos garantiza a nosotros que el día 10 no contagiamos más? Claro. No porque el día 9 sí, el 10 no, digamos, es muy difícil, pero necesitábamos, o sea, queríamos parir en equipo, queríamos vivir eso juntos y no sabíamos cómo manejarnos, fue bastante difícil. Yo creo que nos falta información, porque falta información sobre este virus, porque nos propone, digamos, a todos nos está dejando en jaque, ¿no? Pero creo que lo que más podemos hacer entre todos, independientemente de quién esté en cada lugar, ser los más empáticos posible. Bien, Fiorella, queríamos acompañarte y más allá de los traspiés y los momentos particulares que viviste, tenés un bebé hermoso, te abrazamos a distancia, te queremos muy prontito cuando se pueda de nuevo con tus columnas que son como siempre impecables, ¿no es así, Tati? Sí, yo quería conocer a Río, yo quería que me lo muestres como me lo mostraste, ese chancho hermoso. Fioda, muy lindos consejos en sus redes, así que síganla y ya cuando se pueda la tendremos de vuelta en el piso. Beso enorme, Fiorella. Gracias. Un beso gigante y cuídate, Tati, que no te pase, que no te agarre. Cuídense todos. Un beso grande, Tatiana. Se nos está yendo el programa, pero mañana nos reencontramos, ¿te parece? 4 de la tarde. Te hago codito desde acá, mirá, haceme. Acá, ahí. El otro. Ahí va. Ahí estamos, ahí vamos, muy bien. Nos encontramos mañana nosotros a las 4, los dejamos con Susana Rocasalvo y sus implacables. Ahí está, con todo el equipo van a pasar la mejor tarde acá en el 9, así que sumate, hasta mañana. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.